Bienvenidos y bienvenidas al segundo programa de Lecturas Astrológicas con nuestra astróloga del alma, Virginia Toro. Bienvenida. Hola, bienvenidos. Un abrazo del alma. ¿Cómo estás, Virginia? ¿Qué tal? Estupenda. Espero que vosotros también y tú también. En esa maravillosa isla de Italia, Cerdeña. Y tú en esa maravillosa tierra de España, Andalucía. Estamos hermanados. Bueno, vamos con el programa. Recordamos que estamos aquí para leer panorámicamente la carta natal y los tránsitos a través de un servicio desinteresado cuyo nombre es Seba, y les vamos a leer la carta a 20 personas, ¿sí? Que Sí. obtuvieron este servicio por haber escrito su nombre acompañado de fecha, hora y lugar de nacimiento en los comentarios del vídeo. Esto significa que para quien quiera que también le leamos su carta, en el próximo 19 de noviembre, tiene que comentar debajo de este vídeo con esos mismos datos, ¿sí? Sí. Bien, antes de comenzar, vamos a leer las 20 personas que nos tocan hoy, para que, bueno, sepan eh, quién tocó. Aunque también en la descripción del vídeo, si miráis la descripción del vídeo, vais a tener un enlace que si pincháis ahí, os va directamente al minuto del vídeo donde está vuestra lectura, ¿sí? Más rápido. Pero bueno, nosotros, de todos modos, ahora vamos a leer las 20 personas. Las leo yo, Virginia, ¿sí? ¿Me confirmas? Estupendo. Sí. Bien, tenemos a Carmen Mendoza, que nació en Arequipa. Después tenemos a Miriam, que nació en Burgos en el 88. Después tenemos a Yasna, que nació en Chile. A Ofelia, El Salvador. A Rosa María, en Getafe, creo que es España, ¿no? Después tenemos a Sí. Noelia Banderas, que nació en Francia. Agua Clara, en Alcoy. A Rosalba, que nació en Italia. A Delfina, en Buenos Aires. A Rosa Liarte, en Cartagena. Luego tenemos a Muriel de Ont en Bruxelles, o Bruselas en español, ¿no? Luego tenemos eso. A Noelia, que es malagueña, bueno, nació en Málaga como tú. ¿Qué más? Tanit Renata, Miami, Estados Unidos. Luego tenemos a Andrea Llobel, Barcelona. Sabrina Marras, Cerdeña. Marina Ávila, Bárbara María, también en Ávila. Y los últimos tres son Miriam Fabiana, Argentina, Buenos Aires. María Margola, en Sevilla. Y también tenemos a Luz, 3395, que nació en el 82 en Valencia, España. ¿Sí? ¿Confirmas? Estupendo. Sí. Perfecto. Bien. Pues Maravilloso. entonces, vamos con Carmen en ese mismo orden. Estupendo. 180777, Arequipa. Claro. Yo no sé si tú antes me querías hacer una pregunta. Ah, claro, muy bien, Virginia. Se me había olvidado, ¿eh? Claro, Claro. Ah, claro, no, eres acuario, eres acuario. perfecto, perfecto. Sí, sí. Desde ahora, a ver si este programa se va a convertir en lecturas astrológicas y una pregunta. Claro. Entonces, Simone le va a hacer una pregunta a Virginia, capaz que sean de astrología, pero bueno, nos abrimos a cualquier cosa. Pero bueno, comencemos con hoy es una pregunta astrológica. Entonces, lo que Estupendo. quiero preguntar, Virginia, es, en una carta natal, Sol, Luna y Ascendente, ¿qué representan? Bueno, primero que es Sol, Luna y ascendente forman parte en la astrología de puntos medios, puntos arábicos, el parte de la fortuna, es decir, la felicidad completa. Cuando nosotros trabajamos el ADN ascendente, cuerpo físico, la vida que nosotros hemos escogido de unos padres, tenemos que iluminar el sol dentro para no enfermarnos con ese ascendente o cuerpo físico que nos lo da la constelación que asciende y nos apadrina en ese momento. Y tenemos que trascender la luna, que es el sistema de lo que llamamos también subconsciente colectivo.
el egregor subconsciente de dolor, que tiene que ver con el momento histórico que hemos escogido, ¿no? Entonces, cada momento histórico tiene como un sistema de miedos colectivos que tenemos que superar con esa luna. Tenemos un ADN ascendente, el cuerpo físico, que tenemos que superar, que son los ancestros, y tenemos que iluminar todo eso con el alma o el sol en el signo a esos grados y minutos. Justamente eso que me has preguntado es una pregunta maestra, porque en la carta de puntos medios, que se llama puntos arábicos, el parte de la fortuna, que es como una rueda con la cruz dentro, significa que trascender todo eso a la vez es igual a la máxima felicidad. ¿Qué te parece? Entonces, a través del sol tenemos que trascender ascendente y luna. Vamos a ver. Tenemos que trascender con el sol en el signo. El ascendente es el cuerpo físico. El Ok. ascendente, que es la hora del nacimiento, representa la toma de poder. Yo lo que digo es lo siguiente, que nosotros cuando nacemos hemos escogido una hora del nacimiento como una constelación para superar el ADN, la familia. Eso la gente no sabe, que la hora del nacimiento es el ADN de superación de la familia, del cuerpo físico. Por eso, cuando superamos el ADN, cuerpo físico ascendente, lugar de nacimiento, hora, constelación del nacimiento, nosotros eso unido con no caer en el campo de ensoñación de la luna o miedo, que el miedo de la luna es colectividad social, ¿bien? Para que se pueda entender que es fácil y manejable. Ahora, el sol es el sol interior, es nuestro espíritu divino avanzando en esa constelación, porque nosotros cambiamos de constelación después de un montón de vidas, ¿vale? Y hacemos una combinatoria de ascendente y de la luna o subconsciente en diferentes sitios para conocer todo el signo en el que estamos naciendo y hacernos especialistas en ese signo. Por eso, el punto de felicidad, cuando la gente dice, ¿y dónde soy yo feliz? Pues mira, tú eres feliz cuando tú trasciendes tu cuerpo físico ascendente, el sol te ilumina dentro y trasciendes el momento histórico que es la luna donde tú la tienes, el engaño social. ¿Mm? Eso es entendible. Y eso le llamamos el punto de felicidad, ya para que lo tengas. Bueno, vale. Nuestra pregunta ya está respondida. Podemos comenzar. Gracias. ¿Podemos comenzar? Ya. Sí, Entonces, vamos a por Mari Carmen Mendoza. correcto. Vale. Bueno, aquí la tenemos, 18 de julio del 77. Bien, Sí. en Arequipa, Perú. Bien. Bueno, a más 5 horas del meridiano cero. Bueno, aquí tenemos su carta. Vamos a dar siempre rasgos generales, ¿no? Aquí tenemos el Sol a 26 grados de la constelación de Cáncer. El ascendente en Capricornio, claro, tiene el Sol en el punto polar opuesto a la personalidad. Tiene que luchar con su ADN para ser ella misma, para quererse ella misma, ya que el ascendente es el signo polar opuesto. Capricornio es un signo opuesto, pero complementario al Sol en Cáncer. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Que los ejes nodales, que son los sentidos de por qué viene aquí, que son los eclipses que recibe la madre en el embarazo de ella y que ella tiene que trascender, porque los eclipses son el campo de ensoñación de la luna. Ella lo tiene en la constelación de Libra, nodo norte, y la constelación de Aries, nodo sur. Al caerle en el eje casa 4, casa 10, ella va a luchar por una posición social, la casa 10, la casa del mundo, todo lo que sea el trabajo, trabajar con un equipo de gente, libra la balanza con los demás, pero puede sentir un vacío en la personalidad en la casa 4 del hogar, lo que ella llama la familia de los ancestros.
como que ella es familia en sí misma. Bien, por tener la constelación de Aries del yo en la casa 4, el sitio del hogar. Bueno, aquí tenemos que Saturno, Mercurio y la Luna en la constelación de Leo en la casa 8 de las crisis, por lo cual tiene una herencia de cuidado de seres desencarnados, tanto mujeres como hombres, ancestros, sobre todo abuelitos y algún que otro hermano o espíritu no nacido que le custodian en esta vida y le transmiten mensajes en los sueños. Son guías que los tiene ahí como protección. Bueno, también es verdad que la constelación de Géminis tiene bastantes planetas y los tiene opuestos a Neptuno en Sagitario en retroceso. Esto le hace que tengan que trabajar muchísimo dónde está la verdad, porque en Géminis con Marte, Venus, Júpiter, opuesto a Neptuno, revelación interna, la verdad, en casa 12, buscadora de la verdad a veces por desengaño, por encuentros, siempre que trabaje la verdad, no se enferma, no, porque la casa 6 de la salud y la casa 12, a veces tenemos que curarnos de manera espiritual para no caer, ¿no? En cosas que no debemos, ¿no? Todo esto es un pantallazo rápido. Ahora, le vamos a poner un pequeño tránsito, bien, me gusta saber algo más, ¿no? Para decirle, junto con los tránsitos del año, y lo estoy colocando, bien, vale. Bueno, aquí para el crecimiento de ella, sí. Primero, es un año de Júpiter. Entonces, ella va a tener que auto quererse, autoprotegerse, porque Júpiter el benevolente va a estar un año con ella, casa 7. ¿Mm? Ahora, ha salido una crisis de Plutón. Vale. Sigue Plutón en su casa 1. Aquí tiene ella que seguir estando en pie, en un crecimiento intenso. De hecho, Plutón le rige en su nódulo norte. Ella tiene que luchar, sobre todo colectivamente. Cuando lucha colectivamente se siente en familia. Es como que necesita que su lucha no sea totalmente personal, porque entonces siente nido vacío, nódulo sur, casa 4, en Aries. Bueno, lo importante es que este año, con los eclipses Piscis-Virgo, le está haciendo un cambio muy grande de esquemas, sobre todo a nivel espiritual. Tiene que pensar de una manera más espiritual, ya no tanto como para sí misma, sino qué tengo yo que dar a los demás. Esto sería para esta chica, ¿m? Carmen, Carmen Mendoza. Si quiere, vamos a la siguiente persona. Vale, perfecto. Que es Miriam, del 88, como yo. Sí, estupendo. Vamos allá. Bien. Bueno, tenemos a Miriam. Miriam es del 28 de julio del 88. He puesto aquí las 12 AM, pero me parece que lo puse porque ella no me puso una hora. Y cuando no me ponen una hora, pongo la hora del meridiano para hacer la astrología conforme a los planetas del día. Vale. Ella de Burgos y bien. Estupendo, España. Bueno, ¿qué significa? Significa que Espera, vamos espera, a... espera. Virginia, Sí, eh, sí que tiene la hora, ¿eh? La Miriam tenemos. es la hora exacta. Sí, la tenemos. Eh, Bueno, vale, pues son las 12 de la noche. correcto. Entonces, vale. Entonces es correcto. Es que yo hay veces que cuando me he equivocado, entonces yo, porque cuando son las 12 del meridiano, post-meridian, que no Claro. la de la noche, pero claro, yo cuando veo que no me dicen la hora, pongo las 12 de la mañana, Sí, sí, de sí, sí. la noche, vaya, del mediodía, quiero decir. Vale, me he equivocado. Bien, corrijo. Son las 12 de la noche. Bien, entonces el ascendente sí puedo decirlo, porque son entonces en Aries a 3 grados. Vale, aquí tenemos un ascendente en Aries con un sol en Leo. Bueno, ya te doy las gracias por corregir. Bien, aquí tenemos el sol en Leo conjunto a Mercurio. Bien,
y hace trígono con Marte. Estupendo. La configuración que tenemos es fuerte. Ahora, tenemos muchos planetas en retroceso. En este caso, hay una misión espiritual, porque tenemos los ejes nodales, nodo norte en Piscis, nodo sur en Virgo. Y además colocado en las casas donde la energía es con la Tierra, es decir, que doblemente son intensas. Porque si en la casa de Piscis tenemos el nodo norte en Piscis, si en la casa de Virgo tenemos a Virgo, el nodo sur, todos los eclipses que hemos vivido entre Piscis y Virgo son intensos, potentes, y ella se reconfirma en un ciclo que ocurre cada 36 años, donde los nodos tocan los nodos. Se reconfirma en su evolución en sí misma. Vale. Luego tenemos que esos planetas maestros, Neptuno, Urano, Saturno, están en el punto medio cielo, casa 10 y casa 9. La espiritualidad y el camino espiritual es antiguo para ella. Además, la luna en Capricornio, muchos desengaños sociales, muchas mentiras, mucha falsa espiritualidad, pero mucha maestría en los retrógrados de vidas pasadas. Tenemos una configuración en escuadra bastante fuerte, donde ella tiene que resolver problemas de enigmas sobre ella misma, de su propia fuerza, de lo que es verdad, lo que es mentira socialmente. Entonces los desengaños son buenos porque le abren camino. Eso sí, son dolorosos, pero son buenos. Bueno, el resto de configuraciones planetarias, pues se la ve que es una persona muy creativa, el Sol en la casa 5 y además está haciendo trígono con Marte, es decir, que el arte, la creatividad le hace un punto de fuga importante. Las crisis con los demás le son benéficas, porque Plutón en casa 7 con un triángulo de poder, en trigonometría favorable, le hace que si otro tiene crisis, le ayuda y elimina a ella la crisis. Bueno, vamos a poner la unión de ella con los tránsitos actuales, un poquito para darle algo más, ¿no? Bueno, aquí vemos que los nodos conjuntan con los nodos, que eso ocurre varias veces en la vida cuando los ejes nodales con los eclipses, y además de manera exacta, lo que significa que estos eclipses de Virgo, el mes anterior, más en el mes de marzo, va a tener intensas energías de cambio que no ocurrirán en su vida hasta dentro de 18 años. Le aconsejo que sobre todo mejore en la casa de la salud y en la evolución espiritual, toma de refugio sobre todo. El resto, bueno, Urano le va a tocar a Júpiter, que es una fuente de riqueza espiritual, algo así como el que encuentra una biblioteca Alejandría, un montón de libros. A nivel casa 2, su riqueza será espiritual y todo lo que sea a través de libros. Muy bien. Bien. Bueno, este año no, pero el siguiente Júpiter le tocará al Sol, entonces será un año auspicioso, con muchas bondades para ella. Bueno, tiene un tránsito de Plutón opuesto al Sol, tiene una transformación muy grande, quizás a través de un hijo, pero a través de un hijo y de amistades conoce el dolor para sanar el dolor ajeno. Eso también es bonito porque ella viene a sanar el dolor ajeno, ya que Plutón lo tiene en la casa 7. Nos vamos a la siguiente persona. Vale. Yasna. Vanessa Mencilla. 82 en Chile. Bien. Bueno, aquí la tengo ya. Claro, del 12 de mayo del 82. Bien. Puerto Montt, Chile. Bien. Ambas 4 horas desde el meridiano. Vale. Pues aquí tenemos una persona. A ver, en la hora, bien, la hora que me ha dicho, puedo decir que sí, que es ella, puesto que me ha dado las 8 de la mañana. Bien, el Sol en Tauro, ascendente en Tauro. Cuando se es ascendente en el mismo signo, uno tiene que iluminar su personalidad porque es el amanecer. Y cuando una persona amanece a través del ADN, el Sol allí, la persona es un ser de luz que se ha iluminado en otra vida. Cuando tiene a Quirón, el sanador herido, al lado, ella es sanadora a través de los 4 reinos, 4 elementos. Bien, tenemos aquí una persona que es un alma muy antigua. Planetas retrógrados antiguos, bastantes. Tiene a Saturno, Plutón,
Júpiter, Urano y a Neptuno. Vale, es un alma muy antigua. Tiene que recordar quién es, puesto que puede tener una crisis por antigüedad, por exceso de haber hecho tantas cosas, tiene tanto material, tiene tanto conocimiento, que ya lo que tiene que hacer es dar. Bien, las crisis son intensas, porque el eje de los eclipses va desde la casa 8 a la casa 2. Entonces, allí tiene la constelación de Capricornio y la constelación de Cáncer en la casa 2. Autoheredarse. Cuando las personas vienen a autoheredarse el material de otras vidas, primero, para no tener crisis casa 8 con la luna allí, que es, ya sabemos, la luna es el inconsciente, nos lleva a cometer errores. Ella tiene la clarividencia a otra vida, la luna conjunto a Neptuno por herencia materna, ¿vale? Es herencia filial materna y herencia espiritual de otra vida. Tiene que recuperarlo. Si no acepta eso de otra vida, que es un arte especial de la intuición, de la clarividencia, tiene mujeres maestras de otra vida que le custodian en el plano de los sueños, le dan mensaje. Tiene que aceptar eso, puesto que si no, no avanza. Tiene que unir pasado con futuro, ya que el pasado lo tiene en el futuro y el futuro en el pasado. Ella es un ser iluminado. El sol asciende por el horizonte cuando ella nace. Significa que es sanadora en el plano físico, con cosas sencillas. Además de ser un alma muy antigua, necesita seres que le recuerden quién ella es. Viene a quitar lapidaciones de seres que no incluso han nacido, vamos a decir niños o personas muy adultas. No necesita tener hijos porque en otras vidas los tuvo, ¿eh? Sin embargo, viene a trabajar con todas las edades, ¿no? Sí, es un alma muy antigua. Tiene una configuración muy especial, ¿eh? No quiero decir más de ella, puesto que es un ser que vive mucho en el plano de los sueños. Necesita una alta espiritualidad. No todo el mundo va a saber interpretarla. Ella es genéticamente una herencia especial. Vale, voy a unirlo con mm, los tránsitos del momento. Bien, sí. Está en un gran cambio. Sí, tiene un gran cambio. El gran cambio de 180 grados en su vida lo tiene para este año. Tiene que hacer un cambio en el yo de aquí, interno, exterior. Es decir, del interno al exterior. Tiene que hacer un cambio. Es un cambio que tiene que ver con el extranjero, otras vidas, vidas pasadas. Ha vivido en lugares del planeta que ahora se siente polarmente opuesta a donde ha encarnado. Ella viene de Oriente y nace más allá. Entonces va a tener recuerdos de ya de otra vida. En el cambio que viene es así. Eh, Tiene que hacer una, tiene que abrir de aquí a marzo, con los eclipses que vienen, tiene que abrir su alta espiritualidad públicamente. Se dedique a lo que se dedique. Es un espíritu que tiene mucha espiritualidad y tiene que sacarla públicamente, aunque sea su segundo oficio, aunque lo haga adornando el oficio que tenga, pero tiene que hacerlo porque es que su alma antigua se lo pide. ¿Mm? Mm. Y Vamos a ir a la siguiente persona. espera, tengo dos preguntas. ¿Le aconsejas viajar a ella o no? Puede ser, ella es de otro lugar del planeta, ha encarnado en un sitio muy lejos de donde ella ha tenido antiguas encarnaciones y tiene añoranza de esos lugares donde tiene registros y recuerdos. O sea, que nació en Chile, pero de otras vidas estuvo en Asia. En Oriente o en Europa, pero no es la primera vez que encarna en el sitio donde está. Vale. Y se siente sola, un poco desalineada de su lugar. Y quizás ¿Mm? conociendo Europa o Asia se reconecte con algo. Eh, con su alma antigua, Vale. Y con la su otra, registro. con su registro. La otra pregunta, Sí. Virginia, ¿qué dijiste cuando una persona nace teniendo el sol y el ascendente en el mismo signo?
que es iluminada de otra vida. Cuando una persona Está iluminada, está tiene iluminado. Sí. en Bueno, otras, vamos a decir que viene ya con la iluminación de otra vida, viene dando su luz. en otras vidas se iluminó, pero en esta todavía no, ¿no? ¿Cómo es? Eh, En esta ya está iluminada y viene dando su luz. Ok, vale, no sabía. Sí. Bien, vamos a Ofelia. Venga, vamos a Ofelia. Bueno, aquí tenemos a Ofelia García Rodríguez. Bueno, aquí he puesto las 12 post-meridian, creo que no tiene la hora real, ¿eh? Por Ella eso lo no. puse. Creo que no. Ujú. Entonces, cuando a alguien yo le pongo las 12 post-meridian, es porque no me ha dicho, vaya, es muy raro, hay veces que sí, que nacen a esa hora, pero realmente lo pongo para hacer un punto medio cuando no saben la hora. Bueno, ¿Verdad? del 15 de agosto del 47, Mm, ¿eh? San Salvador, El Salvador, ¿vale? A más 6 horas con el meridiano cero. Claro, el ascendente que sale aquí no es el suyo, porque yo aquí sí que puedo decir que creo que no, vaya, estoy segura, no puso la hora y por eso le pongo exacto post-meridian. ¿Qué pasa? Que tiene un stellium. Le caiga donde le caiga, tiene un stellium en Leo. Tiene el Sol, Venus, Saturno, Plutón, la Luna y Mercurio. Ha pasado por muchos rigores, por muchas lapidaciones, también por situaciones o todo o nada, ¿vale? Situaciones buenas, situaciones difíciles, pero es una persona muy creativa, es creativa. Ahora, tiene el eje Escorpio-Tauro. Ella es una persona que viene como queriendo que le devuelva a la Tierra aquello que perdió por haber perdido la vida y perderlo todo, Júpiter cerca del nódulo sur. Esto significa perderlo todo, haber perdido todo por el espíritu, por haberlo dado todo. Entonces la Tierra te invita, cuando el nódulo norte está en Tauro, te invita a la Tierra a una vida abundante, cómoda, porque tú que lo has dado todo, la madre tierra te lo da todo, ¿eh? Eso es lo bonito, que nosotros no tenemos que preocuparnos porque ya la tierra nos ayuda, nos dice quiénes somos. Ella es una persona altamente creativa, por tener tanto en la constelación de Leo. Lo único que tiene que quitarse, lapidación, sufrimiento. Ama con el corazón, sufre con el corazón. mm, Es muy del corazón. Ahora, em, ¿qué ocurre con esos cuadrantes? Bueno, es el perder todo por darlo todo, el no ambicionar nada, pero que se lo deben a ella, ya sea hijos, ya sea familia, ya sea el amor, es como que tiene que, que le devuelvan todo por haber dado demasiado, ¿no? Entonces, vamos a ponerle mm, en los tránsitos, ¿no? ok. Bien, bueno, yo le recomiendo a ella, a Ofelia, que ahora a finales de octubre, que el triángulo de agua que hay que lo aproveche de ahora a noviembre, hay un triángulo de agua muy interesante de sanación y ya tiene allí el nódulo sur y Júpiter y le va a hacer triángulo con Júpiter en movimiento del Júpiter universal con Saturno y Neptuno que, bueno, en Neptuno ingresará en Piscis por última vez. Entonces, que se sane y se regenere de todo lo vivido. Ha pasado por grandes cambios, porque en el punto nodo norte, Urano, que además le va a hacer por última vez como el último cambio, ¿no? Se tiene que despedir del pasado para vivir una vida abundante, generosa, olvidarse de las dificultades que ha tenido en vida, como todo o nada, y va a quitarse la venda del ojo de desengaño, Neptuno opuesto a Neptuno. Eh, Veo muy interesante el tiempo que le espera. Ahora tiene que aprovecharlo en evolución. ¿Eh? No, no puedes mirar para atrás de mirada triste.
que se regenere, sobre todo en este mes de octubre a noviembre. Nos vamos ahí en la siguiente persona. Perdón, Virginia, ¿qué dijiste que hay ahora para aprovechar? ¿Cómo lo has llamado? ¿Con un color? Triángulo de agua. Ah, no era un color. Triángulo de agua. ¿Y qué Sí, es? es un color, de color verde. Bueno, Es de color verde. Me parece que lo has intuido. Es de color verde. ¿y qué significa? Sí, significa que hay planetas como Júpiter, Marte en Escorpio y Saturno y Neptuno, haciendo un gran triángulo de agua de sanación para todos los seres en el planeta. Pero quienes tengan allí una dificultad o planetas de agua, que aprovechen, es decir, es mundial. Entonces, que sanen, que se apacigüen, que se calmen. Mm, vale, ok. Nos Siguiente, toca, ¿cuál es? es Rosa María Sánchez, ¿no? Vale, vamos allá. Bueno, aquí tenemos. Bueno, aquí tenemos que nace al día 28 de octubre de 1959 Ujú. a las 12:15 de la noche en Getafe, España. Vale, a menos una hora con el meridiano. Bien. El ascendente es Leo. Mm, Bueno, aquí tenemos muchos planetas en Virgo. Plutón, la Luna y Venus. Esto ya implica en la casa 2 autoestima a través de sanar emociones compartidas con los demás. Tiene que tener muy fuerte autoestima, porque si no se le daña la autoestima, la materia y sobre todo la zona de los intestinos es tóxica a nivel emocional por las toxicidades de personas conocidas. mm, Incluye en esto también hijos. Hijos a veces reclaman por exigencia, porque hay una que descuadra. Decir que no es bueno, a las exageraciones. Revalorizarse. Bien. Urano está en casa 1, entonces la persona tiene que estar abierta a los cambios. Pero ella es del signo de Escorpio y tiene un stellium, tiene una alineación en agua y la fuerza la tiene. Pero hay veces que la fuerza que la tiene unida a la fe y a la intuición, la fuerza Neptuno, el Sol y Mercurio, tiene que tener mucha fe, mucha fuerza e intuición. Su biorritmo más alto es la noche y tiene que estar eh, como combatiente. Por más que le haga, le diga, tiene que estar en pie. Ahora, tiene que tener una fuerte personalidad, porque al tener el nódulo sur en Aries en la casa 9, tiene que creer en ella, si no va a tener crisis de convivencia para tener la fuerza para defenderse y creer en ella. El nódulo norte es Libra, tener un motivo por el cual luchar por otras personas, pero esas personas no le pueden quitar la autoestima. Es decir, es una vida combatiente en donde tiene que tener un equilibrio entre el yo y el tú. Bien, vamos a ponerle el tránsito. ¿El yo y el tú sería entre ella y los demás? ¿O qué? Sí, incluido los demás en general y también los con los que convive, inclusive hijos. Vaya, el servicio completo, como yo le digo a veces a la gente, digo, te has pedido el servicio completo. ¿Qué? Bien, estupendo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos que el tránsito importante para ella es que Plutón va a pasar por delante del ascendente, es la personalidad, el yo. Y ahora, ¿qué pasa con el yo? Plutón es la evolución del alma. Los eclipses de septiembre le han dado una buena enseñanza. Le han dicho que todo lo que tiene con Plutón, la Luna y Venus en Virgo, pasando el nódulo sur, papelera, reciclaje, casado, eso de quererse poco, de no revalorizarse y de no tener crisis espirituales para saber quién es, no le viene bien. Que se prepare para los siguientes eclipses en Piscis, en marzo, febrero, marzo, para dejar ya
la autoculpa y todo eso que le molesta. Como ella es Escorpio y Plutón el regente pasando para la casa 7, voy a decir algo fuerte. O echa de su vida a todos los seres parásitos que no necesita tener, que llama asociados o pareja, y puede tener una nueva pareja en la vida o una pareja equivalente a la evolución del alma. Perdón por decir la verdad, ¿vale? Yo cuando digo la verdad digo, pido perdón. Y bueno, Para mí, ¿por qué? bien. Porque, sí, porque, porque, eh, bueno, hay momentos que la vida dice, te toca a ti, es decir, te toca a ti. Y bueno, bien, O sea, está bien. que le toca a ella ahora, dices, ¿no? Le toca a ella, claro, claro. No está acostumbrada, ¿eh? Mm, Eso a veces cuando uno no está acostumbrado, tiene que ir al gimnasio de la autoestima. bien. Vamos a ir a la siguiente persona. Noelia, sí, del 94. Déjame decir, Virginia, que estoy notando que en este segundo programa, en el anterior, Ujú. creo que la mayoría de personas como que nacieron entre, no sé, el año 40 y el año 70, más o menos, la mayoría, está por ahí. Algunos quizás del 80, pero todos para abajo. Y ahora me estoy dando cuenta que hay casi la mitad, casi, tipo 7 personas más o menos, que, que tienen, bueno, menos que 40 años, incluso menos que 30, e incluso rozando los 20. O sea que a este giro se sumaron jovencitos también, ¿no? Que creo que está bien. No sé si fueron los padres que pusieron los nombres para leer la carta a los hijos, pero hay unas cuantas personas jovencitas. Sí, no, es muy bueno. A veces yo me he dado cuenta que me vienen las personas en consulta por oleadas de generaciones, porque los tránsitos planetarios tocan a ciertas generaciones que a lo mejor pues tienen un tránsito de un planeta mayor, ¿no? Y entonces hay énfasis de ciertas edades, ¿no? Entonces, eso que tú me estás diciendo es una buena estadística. Bueno, entonces La vamos con esta. siguiente, No sé si es francesa, pero nació en Francia, ¿sí? Noelia. vale. Noelia del Águila, ¿no? Bien. No sé, yo aquí tengo Noelia Banderas Vidal, 38, Ay, 94, perdón, Francia. perdón. ¿Era otra? Noelia Valera Vital. Ahora, París, Francia, sí. Ajá, Estupendo. Sí, bien, estupendo. Aquí la tenemos. vale. Del 30 de agosto del 94, de 1994. Ujú, Vale. Bueno, pues aquí tenemos una persona que tenemos el Sol en Virgo, con lo cual los eclipses que ha habido han sido intensos. Porque todos los que son de signo Virgo, tienen planetas en Virgo, estos eclipses, y más ella tiene también a Saturno en retroceso en Piscis, es decir, que lo ha notado. Lo ha notado en el plano de los afectos, casa 5, casa 11, las amistades, porque las amistades son la segunda familia del alma. Bien, el ascendente está en la balanza. Al tener yo si tú eres yo y considerar a los demás como a ti mismo, eres empático. Más cuando Venus está conjunto o cerca del ascendente en la casa 1, la persona tiene afectos naturales por los demás y tiene una telescuadra. Aquí hay una configuración en donde tiene que trabajarse la ilusión con la desilusión, porque Neptuno, Urano, en retroceso, le está haciendo en la casa 4. Eh, a veces nos desengañamos con los aspectos con los seres que tenemos más cerca, que son las familias. Pero la familia que ella tiene otras vidas, que es Neptuno y Urano, los dos planetas mayores en Capricornio en retroceso, es que ha estado en un convento, ha estado en las altas cumbres del conocimiento, ha estado, quizás haya sido una niña adoptada en otras vidas en el Tíbet, o haya estado en una toma de refugio, ha sido en sitios de alta espiritualidad. Entonces, se siente que estos padres o esta familia no la entienden, porque ella adopta a esta familia de adopción, ¿vale? Eso lo tiene que saber, ¿bien? Tiene los ejes nodales Tauro, Escorpio, por lo cual tiene que luchar con el desapego y luchar por el alma. El alma tiene que poder
porque ella viene de no querer tener apego a la materia. ¿m? El nodo norte está en Escorpio, en la casa 2 y Plutón allí. Entonces ella tiene que trabajar de manera álmica, encarnecida, ¿no? Trabajamos con el alma encarnecida. Esto hace también que tengamos un desapego. Luego el trabajo de servicio y humildad, el sol opuesto a Saturno. Hay una palabra en sánscrito que se llama tapasya, austeridades. Cuando ella viene de un registro espiritual y viene a trabajar austeridades, yo le digo que su palabra mágica para ser empática es la humildad, que se entregue a la humildad, que se entregue al servicio, que sea sobre todo una persona sanadora con la familia del alma, no genética. Es muy importante. Luego tiene la luna en Géminis. Siempre hay que quitar las lunas. La luna trae confusión, tienes que entenderla, tienes que asimilarla, tienes que quitar el subconsciente. Entonces las creencias de este mundo para ella no son creencias, no son las que ella aprendió, la confunden. Entonces eso lo tiene que saber. Bien, ahora nos vamos a ir a los tránsitos actuales. Vale. Bien, a ver, un segundo, es que se me ha escapado. Bien, ahora. Bien, lo que veo es, bueno, ahora es un momento grande del triángulo de sanación de agua para trabajarse esto, para sanar lo que acabo de narrar, lo que acabo de decir. El siguiente eclipse en marzo es bueno para sanar el material que tiene con el Sol en Virgo, que es el Sol en Virgo busca mucho la sanación, servicio, salud. Y Saturno en Piscis, el servicio desinteresado espiritual. Entonces, encontrar su camino. Su camino es del desapego, es como el camino del renunciante, el camino del ermitaño, el que busca a su familia del alma. Los amigos, Las amistades. las amistades. Pero sí, es verdad, es cierto. Claro, todo es un proceso. Todo es un proceso. En el proceso también, en el camino donde ella esté, lo primero que esta sanación de agua y los siguientes eclipses le van a ayudar muchísimo, mucho, mucho. Esto ojalá que lo escuche, porque su alma buscaba respuestas. Vale, Vale, nos vamos a la siguiente persona. perfecto. Que sería Clara Agua, creo, ¿no? Nombre y apellido. Agua clara. O Agua Clara. Bueno, me imagino que Clara es el nombre y Agua el apellido, ¿no? Yo no lo sé. Parece un seudónimo. No, claro, podría ser un claro. No sabemos si es el nombre real. Nació en Alcoy, 69. ¿Ella es? ¿Sí? Yo creo que se ha puesto un nombre corta pega. Puede ser, claro. Bueno, no importa. Vale la pena. Ahora, te voy a decir una cosa, Aquí hay las 12 post-meridian, Y cuando hay las 12 del mediodía, lo más probable, pues yo cuando pongo esto es porque no me ha dicho la hora, ¿No puso la hora? Yo te digo que no puso la hora. Por eso pongo la hora del meridiano, no vale ascendente, vale los planetas y las posiciones que hay, ¿vale? Vale. Esto siempre hay que aclararlo. Sí, la estoy buscando a ver si encuentro algo, pero no. Creo que esta persona se llama Elba. Elba Solete. Quizás. Bueno, será en su vida real, claro. No. No, puso que su nombre es. Parece que sea Clara, realmente. Pero bueno, no tenemos la hora. Nació en Alicante. Sí. Ok. Bueno, no importa. Nosotros mismos les vamos a dar las claves que tenemos. Bien. A ver. Bueno, pues mira, como en este caso, como estamos poniendo
las posiciones planetarias sin hora, con la hora del meridiano, en momentos donde no se sabe la hora. Lo que sí vemos son posiciones de los planetas. Ujú. Vale, es una persona con el Sol en Capricornio. Ya eso le da estructura sólida de comprobar las cosas en el espacio y el tiempo. Ahora, el nodo norte y el nodo sur lo tiene entre Aries y la balanza, pero esta vez ella ha elegido dar la vuelta y decir, ya no le doy más a los demás, la balanza en nódulo sur y nódulo norte en Aries. Oye, que yo también existo, que tengo una personalidad, que por qué yo no me trabajo el trabajo personal. Entonces, es una persona que necesita el autotrabajo personal, el mirarse, el buscarse, el saber por qué a mí, por qué yo, quién soy yo, ¿no? Cuando algo pasa, ¿qué habré hecho yo para atraer esto? Es decir, siempre la pregunta es del yo con el yo, ya no el yo con el tú. No ha venido a conceder su manera de crecer es no conceder tanto a los demás, porque ya lo concedió en otras vidas, concedió con Urano, Júpiter, el nodo sur, es que lo concedió todo. Entonces, llega un momento en el que tiene que sanarse siendo el yo. Vale. ¿Qué más tiene aquí? Bien. Bueno, que tiene a un Venus que es como Bob Esponja, muy amoroso, compasivo, comprensivo, el Venus en Piscis. Y luego tiene una comprensión abierta, Mercurio en Acuario, es como toda cabeza, todo pensamiento lo entiendo, ¿vale? Tiene una mente universal, muy de Acuario, claro. Luego tiene una fuerza que le viene de caerse, levantarse, porque Marte, la configuración que tiene no está del todo clara, puesto que el ascendente que ponemos aquí es de un punto meridiano que no es el suyo, pero sí tiene una configuración un poco complicada, combatiente, entre los demás y yo y los demás. ¿Me hieren o no me hieren? ¿O me autorreconozco yo, Saturno en Aries también? Mm. Claro, Plutón en Virgo. Bien, tiene mucha persecución de vidas pasadas, te lo digo ya, que no le conviene tanto el relacionarse y darse tanto como el autorrecogerse y crecer. Bueno, ahora vamos a ver ¿Persecución en qué sentido? Júpiter-Urano en nodo sur ha sido perseguida por el conocimiento y por ser libre, por haber sido rebelde, por no caer en manos de los demás. Mm. ¿Mm? Bueno, Claro, eso ya con eso dice bastante, ¿no? vale. Ahora vamos a poner Trans- el tránsito. Bueno, mira, es muy importante para la autoestima porque como Venus es el regente del nódulo sur de vidas pasadas, dice, déjate ya de la compasión estúpida, porque es tanto que das y das y das que te quedas sin nada y que ya se acabó la compasión estúpida, que es muy claro el mensaje, ¿eh? Mm. Em, claro. mm, Y Plutón le cuadra con Marte, está diciendo también que tiene que hacer un cambio en la mentalidad, porque Plutón conjunta a Mercurio cuadrando con Marte. No puede apalearse más psíquicamente en nombre de los demás, tiene que apalearse a sí misma y decir, oye, a lo mejor soy yo la que tengo que luchar por mí, eso no significa egoísmo ni ser mala persona. Yo también existo. Entonces, eso por ahí. Dijiste Y que tiene que terminar con la autocompasión. estúpida, compasión estúpida. ¿Compasión estúpida hacia quién? ¿Hacia qué? Mira, Ah, los budistas, yo he tenido iniciaciones budistas ujú, y los budistas dicen, sí, cuídate de la compasión estúpida, porque una cosa es la compasión de verdad y bien. otra cosa es la compasión estúpida, darle a quien no lo merece. Vale, ok. Ahora sí. Ajá, perfecto. ¿Eh? Sí, sí. Importante. Mira, esto es muy importante. A mí mi guía me habla mucho de eso. Además, tuve la suerte de estar en una conferencia de los lamas
aquí en Benalmádena, en la estupa de Benalmádena, que hablaban de la compasión estúpida. Ujú. Sí, 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 sí. Y yo la disfruté mucho. Dije, esto lo están diciendo por mí. Porque yo también me la he trabajado. Vale. Qué bien. Qué bonito reconocer la verdad. Bueno, eh, así que bueno, adelante, se puede superar, ¿vale? Se puede ser buena, pero no estúpida. Vale, Perfecto. entonces, aquí, es que me hace gracia, porque es que, fíjate que en el mismo punto donde Plutón le cuadra con Marte y le conjunta a Mercurio y le deja la mente, se la deja hecho añico y le dice, se te acabó el karma mental con los demás, se te acabó, se te ha acabado, ya no sufras más. Plutón, Mercurio le hace trígono con Urano y dice, vas a tener nuevas amistades porque las amistades que has tenido han sido tus enemigos de otras vidas. Y entonces Neptuno le toca el nódulo norte y te surge la auténtica espiritualidad. Y eso es un evento que para ella y para todos los seres que pase allí, Neptuno es cada 165 años. Así que esto que estoy diciendo, aunque no sepamos la hora, como son planetas, que se ponga las pilas y que se lo trabaje. Vale. ¿Vale? Además, Urano le hace trígono también con todo eso. Urano en movimiento, desde Géminis. Y le dice que sea inteligente por primera vez, porque claro, porque es que muchas veces cuando cometemos errores es porque no hemos sido inteligentes. Inteligente es ser buena persona consigo mismo también. Muy importante. Vale, ya con ella, siguiente. La siguiente es una vecina de acá, Rosalba, eh, Rosalba, del 58, nació en Italia, Cerdeña, seguramente. estupendo. Aquí tenemos a Rosalba. Bueno, Rosalba, otra de las 12 post meridian. Ella, otra que. No, no puso la hora. No, no. Ay, no. Entonces, dile a Rosalba que a las 12 del meridiano le he puesto para hacerle algo estándar, ¿vale? Pero Ay, bien. es verdad. Ok, no puso la hora. Bueno, Bueno, no pasa nada. Se lo hacemos, ya está. Igual que al anterior le hemos dicho muchas cosas y sí, sí, sí. era igual. Bien. Bueno, Rosalba, nacida el día 24 de septiembre del 58, 1958. ¿Mm? Ujú. En Cerdeña, Cagliari, Italia. Bien. Bueno, pues no podemos decir ascendente, pero sí vamos a decir que el Sol está a 0 grados. El Sol a 0 grados, 53 minutos de la constelación de la Balanza, significa equinoccio de otoño. ¿Mm? Y Mm, cuando uno nace en el punto cero, ya de por sí es muy intenso todo. ¿Por qué? Porque es un punto cardinal equinoccial, ¿vale? Entonces, a través de ella vienen grandes cambios. Ahora, ella tiene el nodo norte en la balanza y ella es de la balanza de Libra. ujú, Claro, en esta vida, vamos a decir que la vida le obliga a hacer cosas por los demás, ¿bien? Porque es del punto equinoccial, porque el nodo norte de su operación viene en la balanza y el nodo sur en Aries, olvidarse de sí para entregarse hacia los demás. Claro, Júpiter y Neptuno en Escorpio, ella tiene conocimiento de intuición ella tiene una sabiduría que tiene que dar, vamos a decir una sabiduría muy antigua, ancestral del subconsciente. ¿M? Ella es como cuando decimos que alguien que te va a dar un consejo, te lo da y te da un consejo súper espiritual, ¿no? Está oculta, no lo manifiesta, pero sí que lo tiene, lo tiene, lo tiene. Tiene una sabiduría. Hay que ir a preguntarle, ¿m? Porque te da muy buenos consejos. Em, Sin embargo, tiene a Mercurio, Venus y Plutón en Virgo. Ella en esta vida, y sobre todo en estos eclipses, está lidiando con muchos problemas, tanto de los hermanos, la vecindad, con temas de salud. ¿M?
salud física, psíquica, emocional, siempre de su entorno. Claro, tiene que saber llevarlo, porque los tiene, como tiene ahí un stellium entre Virgo y el Sol. Y estos eclipses le han movido muchísimo hasta el siguiente serie de eclipses, el Sol en Piscis, en el mes de entre febrero y marzo. Bueno, sí. Bueno, otra cosa que tiene que algo, eh, sobre todo con los vecinos y los hermanos, a nivel de salud física, psíquica, psicosomático, ¿vale? Sorprendente, como que de sorpresa. Entonces tiene que estar preparada para ayudar y sacar la intuición que ella tiene. Está en un momento psíquico difícil y la palabra que ella puede pensar es: tengo muchos problemas psíquicos, mentales y emocionales de mi entorno, pero ella tiene sabiduría, ¿m? Y lo viene a dar. Entonces, que piense que viene a darlo, ¿vale? Que ha venido a darlo. Ahora vamos a poner en los tránsitos encima. Mm. Y no lo tiene fácil, tanto con los vecinos como con los hermanos, porque está viviendo un momento, la vida le pone a prueba para que saque su intuición, su sanación y su energía de sabiduría. ¿M? Bien, todavía le queda, este año ha sido difícil. El siguiente, un poco, pero tiene que sacar su sabiduría. Que escuche esto, que lo escuche. Le han pasado cosas inesperadas, sobre todo con la vecindad y con las personas más llegadas como los hermanos. Tiene que prepararse para cosas del sistema nervioso, cosas sorprendentes que tienen que ver con el sistema nervioso y el movimiento. Yo digo que ella es sanadora de los triángulos de agua que hay ahora en este tiempo, de ahora hasta noviembre. Lo tiene que saber y reconectar, porque la vida le está poniendo a prueba para que lo saque. A veces la vida pone a prueba a las personas. Tenemos que decir la verdad. Tiene que No es verdad. sacar su sabiduría. Sí, es una sabia. Tiene sabiduría y sanación espiritual. Pero ¿qué Se le pasa? ha venido, sí, Que la guarda y no la saca. no, no es eso. Es que como la tienen en Nodo Norte, la saca cuando ella la reconoce para darla. Mm, La va a sacar por necesidad, porque va a tener que ayudar a los que le rodean. Y es buena consejera, es buena maestra espiritual. Em, yo digo que la vida es como un reloj, ¿no? Solar. Y hay momentos que toca y dice: te toca a ti dar y tú lo tienes. Así que venga, vamos. Sí, Ok. Le toca dar ahora. sí, sí, le toca dar. Bueno, Vale. siguiente persona. El siguiente estamos en Argentina con Delfina. 290562. Buenos Aires. Bien, sí, aquí tenemos a Delfina del día 29 de enero de 1962. Aquí ella ha puesto, ha sido muy precisa, las 11:21, es decir, las 11:21 minutos. Muy precisa. Post meridian. Bueno, Jaire, bien, a más 4 horas con el meridiano cero. Bueno, aquí tenemos Mm. un stellium tremendo, ¿Qué era el pero stellium? ¿Un conjunto de planetas en el mismo signo? No. sí, en Sí. el mismo signo. ¿Y sabes dónde? En Acuario, os conocéis de otras vidas, Y, porque aquí hay un stellium espectacular, ¿eh? Aquí hay Marte, Saturno, el Sol, Venus, em, Júpiter, el nodo sur y Mercurio. Bueno, también está Quirón, que es un planetoide sanador herido. Bueno, ella también viene del futuro de la humanidad, ¿m? Y ha venido a traer genética. Vamos a decir, cuidar de la genética de los hijos, de las familias que ha adoptado el ADN. Claro, su problema es que es muy evolutiva. Se ve aquí como si fuera un extraterrestre. Entonces, tiene todo el conocimiento, es que lo tiene todo.
y además tiene mucha responsabilidad. Es muy buena amiga, como muy buena persona, generosa en la amistad, en todo. Es un ser muy perfecto, con mucho esfuerzo, mucha fuerza. Es así, pero no encuentra a nadie que sea como ella, porque ella ya lo trae todo. Entonces eso también genera una tristeza. ¿Por qué he aterrizado yo a este planeta de los simios, en donde aquí Ah, hay guerra, hay enfermedades, pero ¿por qué? Pero ha sido porque ella ha querido, ¿eh? Porque ella es el eje nodal y viene del futuro de Acuario con un stellium. Entonces no puede encontrar más de lo que ya tiene, pero como ya lo tiene, pues no. Lo que tiene que hacer es darlo, claro. Y eso también le genera tristeza, soledad, desamparo. Bueno, es una crisis evolutiva, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que le contrarresta? Tener familia, tener hijos y ayudar a la gente, que está mal, sobre todo psicológicamente. Urano en retroceso, Plutón en retroceso, opuesto a todo eso. Es decir, aquí me necesitan, están muy mal. Eh, si yo no cuido de estos seres, se me estropean, se me enferman, se me ponen enfermos. Entonces, ¿qué hace ella? Pues decide quedarse. mm. Decide quedarse. Cambia el billete de ida por, bueno, pues mira, me voy a tener que quedar porque todavía me necesita. Claro, ha creado vínculos de ADN. Ella es una persona semilladora. Si no la pillan porque ha semillado gente aquí para quedarse, de verdad que en esta tierra no tiene motivo para quedarse, ¿eh? Lo digo ya desde aquí. Felicidades por quedarte. Es tremenda. Además que tiene a Neptuno conjunto a la Luna, es clarividente. Lo intuye, lo sabe, tiene crisis de existencia por eso. ¿Qué vamos a hacer? Pero es un ser muy evolutivo, es muy evolutivo. Ahora, yo de ella no tengo queja ninguna. La queja es ella de hay que ver que estoy aquí presa. Vamos a poner los tránsitos. Perdón, la queja. Es que ella está aquí como si estuviera encarcelada. Mm, ok. Mira, fíjate, no puedo ni decirlo porque ella misma, ella lo sabe. Es fuerte. Bueno, aquí tenemos que, los tránsitos de Delfina. Mira, Delfina, cuando escuche esto, porque Plutón le toca a Saturno de ella, que es el maestro, ¿no? El maestro del karma a todos, ¿no? Y se va a quitar una lapidación, algo que le lapidaba, como que esto a mí me tiene emparedada, lapidada. Como que ella le quería buscar una respuesta, como que se sentía enterrada en vida, ¿eh? Mm, Y le va a encontrar, le va a quitar la lapidación, como que ya se acabó. Otra persona que al tener Neptuno y la Luna en Escorpio, pues tiene unos triángulos de agua que aproveche muy bien el final este de octubre y el primer decanato de noviembre para sanarse, equilibrarse. ¿M? ok. Bueno, tiene una transformación, bueno, de aquí a 20 años va a descubrir lo que se llama la riqueza minera de lo que ella es de vidas pasadas en el futuro de la humanidad, ¿vale? Y eso la va a mantener contenta, la va a mantener en pie. Ella sabía, ella sabía que ella tenía una crisis de existencia de por qué estaba en este planeta. Pero bueno, ahí la dejamos. Vale. Vamos a ir por la siguiente persona. Bueno, Bien. la Sigamos. última ha sido Delfina, ¿verdad? Sí, nos toca Rosa María Liarte, 13963, Cartagena. Esta persona me suena, ¿eh? Te comento que es mi tía, mi querida tía, a la que le tengo mucho cariño, española, la hermana de mi mamá. Estupendo. A ver, espérate. Rosa Díaz. Aquí la tenemos. Vale. Tenemos la hora exacta. ¿Eh? Ajá. Bien. Bueno, Rosa Diarte del 13 de septiembre de 1963, ¿m? Ujú. A las 2 de la mañana en Cartagena. Vale. A menos una hora en España. Bueno, aquí tenemos un stellium en Virgo. Claro.
es una persona muy servicial. Lo primero es que al tener un stellium en Virgo, muy psíquica, muy psicológica, muy espiritual, pero también muy sensible. Y a veces un poquito alérgica, ¿eh? Alérgica, sensible a energías negativas, personas no cualificadas. eh, es muy sensible, ¿vale? Entonces, estos eclipses le han dicho por qué ha sufrido tanto en esta vida en la adolescencia, en los estudios, cuando era joven. Ella se ha atribuido crisis que no son crisis, son evolución. Ella tiene que aceptar que es psíquica, que ella tiene un alto índice de sensibilidad, ¿eh? Y que es muy fina en lo que ve. Es como tal cual veo esto, esto es, ¿no? No siempre lo acepta, no siempre, porque hay veces que creemos que no, será que me lo imagino, será que yo me lo... Ella tiene el ascendente en Cáncer, y la luna allí. Entonces ella es como cuidadora y guardiana de la familia, del ADN. Es como la madre de todos los seres de su familia, la cuidadora, ¿m? O la guardiana, o la que cuida que los demás no estén enfermos, emocionales, sentimentales, sobre todo del sistema de hermanos, se hace cargo de los hermanos como madre del alma. También es como que valora mucho los ancestros, la familia de las mujeres, de las tradiciones, los ancestros. Ella es psíquica natural, ¿eh? No le suele ir bien con los demás porque como que capta las energías, las cosas psíquicas, las cosas tristes de otras personas. Y entonces a veces no sabe que es como alérgica, como psicosomática de otras personas. Esto es para que lo sepa, ¿eh? Porque es psicóloga natural. Hay veces que hay que estudiar para ser psicólogo y otras veces uno nace psicólogo natural, ¿vale? Entonces ella percibe lo que las personas necesitan. ¿Lo percibe? Pues tiene que saberlo. Ella es así. Es su cualidad, ¿eh? Mm. Y claro, ella lo percibe todo de manera muy concreta, muy servicial, muy práctica. Es libre pensadora, muy rebelde, siendo Virgo, es muy rebelde en cuanto a que cuando le quieren, como decimos aquí en España, te quieren comer el coco, te quieren comer el cerebro, ya no se deja comer el cerebro el coco, dice, no, 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 conmigo no me vais a convencer. Yo, porque al final no le cuadre, hace así, dice, soy libre, a mí no me convence. Vale, eso es muy de Júpiter con mm, tienes ahí a Júpiter y a Mercurio, los dos en retroceso a otra vida, es libre pensadora, tiene pensamientos por sí misma. Entonces es muy difícil que la convenzan de lo que no. Ahora, ¿qué vamos a ver de sus tránsitos? Vamos a ver sus tránsitos. ¿Vale? Bueno, lo primero, es el año de la abundancia emocional. Júpiter al lado de la Luna, sentirse feliz con los seres queridos y verlos felices. Es como que le llena esa felicidad cuando ve que los demás están equilibrados. Entonces es un momento muy feliz. Ahora, a finales de los triángulos de agua que hay en seres con agua, como ella, en el ascendente, personalidad familiar, ADN, le satisface la felicidad de los demás. El conjunto familiar y los hijos o hijos de los seres más pequeños, los mayores, como que ella va a ver como una paz y un equilibrio, pero no solamente de ahora a noviembre que están los triángulos de agua, incluso hasta marzo en los eclipses. Entonces que aproveche ese equilibrado emocional. Luego, por Piscis Virgo, ha tenido momentos muy difíciles
que ha tenido que purificar y acompañar procesos muy complicados, sobre todo con el tema salud mental y físico. Pero ella está cualificada, ¿eh? Ella es como psicóloga natural y, y es muy del servicio, muy práctica, muy servicial. ¿Mm? Mm. Claro. También, bueno, la época que le espera va a ser mejor, porque la época que pasó fue más difícil. Y este es un año de regeneración y de sentirse un poquito más pletórica, más como expansiva. ¿Mm? En esto es bueno para ella. Ha hecho mucho, ¿vale? Es muy servicial. Sobre todo en el tema casa 3, los vecinos, los hermanos y la familia, lo más llegado. Ella es muy servicial. Y así como, Viene, ajá, viene, viene a estar comprometida con la familia, no le pesa, porque ella viene de haber estado muy sola en otras vidas. Entonces, deja la soledad para acompañar a los demás. ¿Mm? Es un acto en esta vida, ha dicho, abandono la soledad y me entrego a acompañar una familia, porque ella quiere ver, ella es acompañante de la familia. ¿Mm? va. Y un consejo así final para que pueda reconectar con su propósito, con su alegría, con su felicidad. Es que ella es psíquica. Ella nunca, cuando ella dice, eh, tuve crisis de adolescencia, tuve depresiones, en mi momento de estudio y de adolescencia y de juventud lo pasó muy mal, porque el alma quería despertarse, tenía poderes psíquicos muy grandes de sanación y servicio, y ha pasado varias crisis en la vida por no aceptarlo, digo hacia atrás. Y ahora tiene que darse cuenta de que ella no tiene nada, y ella lo que tiene es un poder psíquico muy grande que empatiza y siente a los demás, y que ella viene a acompañarlo, porque ella es psicóloga natural. Díselo, me va a entender, ya verás. Vale. Ok, vale, gracias. Vamos. De todas maneras, de ella ya hablamos en privado, si acaso, ¿vale? Vale. Bien. Siguiente persona. La de Bélgica, ¿no? Muriel de Hont, del 93. Vale, bien. Bueno, aquí tenemos a Muriel de Hont, de Bruselas, Bélgica, del 93, diciembre, 3 de diciembre. ¿Mm? Ujú. Bueno, y aquí tenemos que el ascendente, porque como hoy pone las 1:11 por meridiano, entonces tenemos que saber que el ascendente es en Piscis, Ok. en Piscis. Entonces, el Sol está en Sagitario. Cuando el Sol está en Sagitario y hace una escuadra y es mutable, la guerra es de la fe. Entonces, ella la batalla por la fe. Como tiene el eje del conocimiento. Eh, mm, Tiene nodo norte al lado del Sol y el nodo sur en Géminis. Un segundo, para ahí que están entrando un segundo, no sé por qué. ¿Entiendes? Nada, ya, no pasa nada, no pasa nada. Sigue, sigue. Es que me han intentado entrar en la misma consulta que estamos haciendo. Bueno, decirte, ha sido un fallo, un fallo. Resulta que ella tiene el nodo norte en Sagitario y el nodo sur en Géminis. Entonces ella viene de la sabiduría y el conocimiento, hay una persecución por eso, la verdad. Y voy a decir algo, tiene a Plutón conjunto a Mercurio, regente del nodo sur, ¿eh? Ella no está loca, fíjate lo que estoy diciendo. Ella no está loca, es psicóloga natural, ha hecho mucho crecimiento personal, tiene memoria encapsulada, ella cree que algo le ha pasado, que su mente no funciona bien, y lo que le pasa es que le han torturado por haber sido del conocimiento, de la sabiduría y el conocimiento, y ella tiene las herramientas para sanar y curar a gente que verdaderamente
está mal psíquicamente. Es decir, ella es la herramienta para eso. ¿eh? Ella podría ser libre, pensadora, sabia y curar a través de todos los daños psíquicos, por ser una persona libre perseguida por otras vidas. ¿Bien? Mm. Esto es textual, es textual. Ahora, vale, voy a tener que irme a los tránsitos porque tiene un tránsito importante. Vamos allá. Tiene un tránsito importante ella. Sí. Bueno, aquí, claro, es que muchos seres tienen un material tan fuerte de otras vidas que cuando no lo sacan creen que están locos, porque tienen déjà vu y tienen, me acuerdo de algo. Entonces, estos eclipses, como ella es ascendente en Piscis, pues le ha pasado los eclipses entre Piscis y Virgo, nódulo sur, nódulo norte, antes de los siguientes eclipses en Piscis tiene que escuchar esto y trascender eso, porque tiene que quitarse de la palabra enfermedad. No, Ok. es más, ella es como si fuera exorcista, ¿no? Un exorcista quita el problema psíquico así de otra persona porque lo entiende, ¿no? Esto le va a sorprender esta información porque Urano de aquí a abril le pasa por el nódulo sur y le va a liberar una memoria que ella trae otras vidas donde ella en esta o ha gastado mucho en estudiar psicología o en ir a médico porque ella tiene una memoria de persecución y le sirve para que ella es la psicóloga que ayuda. Bueno, esto que estoy diciendo, gracias por, es que de verdad, estamos diciendo la verdad, estamos ayudando un alma, ¿eh? Mm. Tremendo. Y ahora Plutón está opuesto a la luna de ella. Ha visto mucho desquicie y locura en su familia. Y eso se le han puesto como prueba, sobre todo a nivel de hermanos o una hermana, mujer, para ella ayudar y no verse reflejada. Esto que estoy diciendo es muy concreto, es muy preciso, La pero es, persecución en otras vidas pasadas y la locura en esta. Locura has dicho, de la familia. sí, sí, le han puesto a alguien, una hermana, un hermano o hermana, parece una hermana, para que ella se dé cuenta de que tiene que ayudar, que ella está bien. Lo único es que el reloj solar le marca esta hora, ¿vale? A veces el universo nos pone a las personas adecuadas, las situaciones, para que nosotros nos ayudemos a sacar esas cualidades. ¿m? Vale. Porque si no, no las sacamos. La sacamos. No Ok. da igual. Bien. Sí. Bueno, vamos a la siguiente persona. La siguiente también es otra jovencita, Noelia, ¿no? Malagueña también, como tú. De Vale, 2003, o sea que tiene Noelia del Águila. 22 añitos, ¿no? Qué bien. Ajá. Vaya, una hija mía. Una hija mía. Ay, Dios mío. Bueno, pues mira, aquí tenemos el 9 de agosto del 2003 eh, a las 7:40 postmeridian, ¿vale? Ajá. Málaga. Ujú. Bien, bien. Bueno, aquí tenemos que el ascendente está en Capricornio y la luna en Capricornio. Aunque es jovencita, tiene una madurez mental, emocional grande, ¿eh? Por la luna en Capricornio que hay que trascenderla, claro. Ahora, el sol está en Leo, pero cuando hay un signo que está en Biquintil con el ascendente, esto es una cosa, son como rayas azules, ¿no? 144 grados en un Biquintil ¿Un? significa, sí, un Biquintil. Los 144 grados generan el arte de superar como si fuera de admirar aquello que estás viendo y lo superas con arte, ¿no? Entonces ella supera y adquiere cualidades del padre y de la madre, ¿no? De los dos. Entonces,
Es muy artística, tiene un don a través del arte, la creatividad, la belleza, la perfección. Y es artística. Y además una persona que trae dones, cualidades del padre y de la madre, ¿no? Y los saca, ¿no? Como que los sublima, los eleva. Y tiene un alma de madurez y es muy de corazón, porque Venus conjunto a Júpiter y el Sol se entrega al corazón, pero tiene arte, tiene cualidades de artes mayores. Bien, es un ser que necesita conectar con las amistades de otras vidas, que murieron en otras vidas y que son almas que tienen una afinidad y una compatibilidad. Necesita el amor de la amistad del grupo de almas de su grupo. Ella es de un grupo de almas, de un grupo evolutivo de almas que tienen el poder del arte, de la manifestación, de crear cosas con las manos, con la madera, la arcilla, la pintura. Ella es así, ¿eh? Ella nos escuchará y lo sabe. Entonces necesita conectar con esos seres, viene a trabajar con la tierra, la materia, y en otras vidas también es un alma que lo entregó todo. Por eso ella quiere ser libre en el arte, en, en lo que haga, en la sanación, en ganar dinero, todo de forma libre. Es un alma libre y comprometida a la vez. Es un alma muy completa, ¿eh? Es una de las almas de Acuario también, solo que viene desde Leo. Es un alma muy especial, ¿eh? Viene a decorar la vida. Y si no desarrolla eso, hay como una crisis interna, no sabe qué es lo que le ocurre, y es porque es artística. Tiene mucho arte, con algo que tiene que ver con la pintura, el diseño, algo, pero viene a hacer eso y trabaja con elementos de la tierra. Entonces, vamos a ponerle los tránsitos. Perdón, ¿esos seres con los que tiene que conectar ya están entre ella o todavía los tiene que conocer? Sí, se van a reconocer, han quedado como grupo. Son almas de evolución de Acuario y son libres. Son seres que en otras vidas murieron con ella por causas de fe. Pero ya están ahora a su alrededor. Sí, 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 ya los conoce. son, ella le transforma, estos seres le transforman su vida, porque vienen como almas de grupo para ayudarse a transformarse. Mm, ok, vale, los tránsitos. Sí, vamos por los tránsitos de Noelia. Vale, aquí está. Este año no, pero el siguiente le va a ir de bien con el tema pareja, emociones, corazón. Bueno, increíble. Es posible que encuentre el alma gemela o el amor de su vida sobre ti distinto ahora, ¿vale? No este año, el siguiente. Eh, bueno, va a encontrar su grupo de almas de su nivel, de su evolución y su alma gemela. Pero bueno, esto son cosas del destino, ¿eh? Yo estoy viendo, eso es destino. Se va a sentir muy feliz, muy feliz, muy feliz, ¿eh? Eh, bueno, está limpiando estos eclipses de este año un registro de vidas pasadas, de haber sido perseguida por ser un alma libre. mm, ya no le va a pasar más, ya está en el camino de las almas que son de su nivel, ya no le va a pasar más. Y pues va a crear el trabajo y la vida natural que ella quiera desde su hogar, va a ser libre, como cuando uno tiene el trabajo libre, se lo monta libre desde su casa,
pues mira cómo lo hago yo, ¿no? De alguna manera, pero ella a su estilo, ¿eh? Y lo va a conseguir. Lo consigue a partir del 2026 en adelante, a la entrada a abril. Así que paciencia. ¿Has dicho que ella está de algún modo relacionada con las almas de Acuario? Sí, y con Oh, la naturaleza también, y con la creatividad. yo también con las almas de Acuario, ¿no? Creo. Tú también, ¿eh? Tú también, ¿eh? Ah, ok, Tú entonces, también. entonces Noelia, ¿no? Ella es Noelia, ¿sí? Sí. Si en los años que vienen encuentras tu alma gemela, pues me escribes, me escribes en Conectando o en Simone o a donde sea y me invitas al matrimonio, ¿eh? Ay, qué gracioso eres. Ay, qué bien. Vale, Simone, aquí vamos a encontrar a tu alma gemela también, ¿eh? Ya está bien que... Sí, sí. Además, es tu complementaria porque tú eres acuario y aquí hay un Stellium en Leo, ¿eh? La verdad que sí. Ya sabes, Noelia, ve apuntando. Siguiente. Bueno, un abracito del alma, Noelia. La siguiente también es una joven, Renata, que, bueno, parece ser que nació en Estados Unidos, ¿no? 1902, no sé si es Piscis o Acuario, ya lo dirás tú. 2001, Ajá. Miami. Bien. Miami. Sí, aquí está Tanit Renata. Ajá. Eh, el 19 de febrero del 2001, sí. Bueno, otra que he puesto las 12 del meridiano, creo que no ha puesto la hora, No, pues ¿eh? No, tampoco. no ha puesto la hora. Bueno, no tenemos el ascendente porque no ha puesto la hora, Bueno, pero bien, Miami, Florida, ambas 5 horas. Vale, lo que sí tenemos seguro que el Sol está en Piscis, que Júpiter está en Géminis a 2 grados, muy cerca de Saturno, que está en Tauro, que hay una escuadra y con Marte. Es una luchadora no, no, Virginia, por su libertad. ella Dime, nació a las 12 del mediodía. ¿ah, seguro? Sí, lo estoy leyendo, o sea que sí lo escribió. Coincide en ese horario, pero es ella que lo escribió. Vale, Ajá. estupendo. Así que tenemos Yo el ascendente. ya, bien, pues el ascendente es Géminis ¿Y, y y- y Júpiter al lado. el sol cuál era de ella, perdón? Bien, a un Acuario. grado, 7 minutos, no de Piscis. Piscis. Ah, vale. Sí, 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 sí. Eso sí, tiene un stellium en Acuario, sí, sí que lo tiene. Ok. Tiene un stellium en Acuario. Y además tiene un stellium en Acuario que va de Piscis a Acuario a Capricornio y después no del sur. La verdad que bien. Uf, es que en otras vidas fue perseguida por la luna, casa 8. Uy, uy, uy. Bueno, ¿cómo puedo explicarle yo que la familia que en esta vida tiene es la familia que perdió? No siempre mm, encarnamos con las mismas personas, pero cuando recuperamos la misma familia porque nos la quitaron, es como, y continuará, ¿no? Como el siguiente capítulo. Eh, Esto es muy especial, claro, cada alma es especial, ¿no? Y ella es especial en este capítulo. Por eso no todo el mundo tiene que desapegarse de la familia o trascender. Hay veces que vienen a recuperar la misma familia, ¿vale? Mm, Claro, es que cada carta natal es un mundo, ujú. es una célula inteligente, ¿eh? Y aquí es una lucha por la libertad, por la fe, mm, a través de los hermanos, la familia, bueno, todas las crisis que tenga de hacerse entender ella en la familia, con el entorno. Esto viene de otras vidas. Está recuperando a los seres queridos, ¿eh? Tiene que recuperarlos. A veces que tenemos que recuperarlos. Bueno, ella tiene muchas energías de Acuario porque ella viene a hacer una transición de Piscis al antiguo Acuario. Es que cada ser es un mundo, ¿eh? Una maravilla. El universo es una maravilla. Bueno, muy fuerte. Bien, vamos a poner los tránsitos. Mm, Yo muchas veces cuando miro las almas, le doy las gracias a Dios porque digo, ¿cómo puede el universo
escribir en los libros de la vida tantas historias. Sí. Es un secreto, ¿no? El universo. Bien. Bueno, aquí tenemos otra que se va a sorprender con nosotros. Me A ver. hace gracia. Urano, Urano tocando a Júpiter. Bueno, vamos a ver. Ella se le va como cuando a ti se te levanta la cabeza y dice, ay, que me he dado cuenta y recuerdo, esto es espectacular. Esto es lo que yo intuía, sentía. Sí. Va a tener un cambio muy grande el año que viene, del 2026 en adelante, cuando cumpla, porque ella es de Piscis y los siguientes eclipses le pillan en ese punto en donde se, se va a sorprender mucho, va a descubrir mucho, mucho, mucho de ella misma, de cosas que ella no sabía, intuía, pero y tiene que ver con el tema también de la familia, de cosas que le han pasado en otras vidas, de cosas que tiene ahí guardadas, pero ella va a avanzar, va a ir a Acuario. Y esto que estamos diciéndole le va a ayudar a integrar para como perdonar que le mataran la familia, le quitaran todo su hogar, la familia. Bueno, una cosa muy fuerte. Mm. Y no querer perderla porque va a avanzar ya más libre para quitarse ese trauma que ella tiene compartida con la familia. Parece ser que hicieron algo muy fuerte en su aldea. Le dejaron sin nada. Fue una cosa tipo guerra. Pero bueno, ella lo va a superar, lo tiene superado. Cuando lo escuche lo va a entender. Y entonces se va a ser libre y se dirige a Acuario. Aunque ella es de alma antigua de Piscis, se dirige a Acuario. Se dirige a Acuario, sí. Bueno, muy bien. Nos vamos a la siguiente. Vale. La catalana creo que es Andrea Llobel, del 92. También Sí, jovencita. sí, Bien. sí. Aquí la tenemos. Una Leo. Aquí hay mucho Leo este día que estamos haciendo esto, hay mucho de signo Leo. Bueno, bien, pues vamos con este ser 13 de agosto del 92 a las 8:15 y cuarto, post-meridian, Barcelona. Vale. Ujú. Bueno, el ascendente está en Acuario. Mm. Mm, es una persona que le encantan las amistades, los grupos, la gente. Las amistades son como sus hermanos y hermanas, y además gente con diferentes edades, ¿no? Saturno ahí en retroceso no le importa porque comprende que el alma es libre, entonces mm, en la antigüedad del alma, no el cuerpo. Claro, el sol eh, lo tiene en casa 7. Sí, ella viene, si no encuentra la otra parte de su ser, se queda sola. Es como, prefiero estar sola que mal acompañada. Algo así dice su alma. ¿Eh? Le importa la seriedad del alma. Claro, ella es así. Y además tiene la luna en Acuario. Es que ella es muy universal. Comprende todas las mentes, todos los seres. Eso sí, es muy seria para el compromiso del corazón. Y Plutón en la casa 9. Una cosa es que ya es así y otra cosa son las torturas del sistema. La casa 9 no se puede tener tortura ni por la palabra amistad, ni por la palabra pareja, ni por estar. Es decir, para ella es muy importante que las relaciones estén libres de tortura. Y la tortura no. Ella es un espíritu de conocimiento. ¿M? Ha luchado por su libertad mental de otras vidas, por los eclipses que tiene Géminis y Sagitario. Muy importante. También entre amistades que son libre pensadores como ella, cree que ahí es donde debe de estar la unión verdadera, pero debe ser a niveles muy prácticos. Júpiter conjunto a Venus, muéstrame el amor con hechos, se enamora del alma, ¿no? Entonces, las amistades son muy importantes. Amistades de otra vida, es alma antigua.
Tiene conocimientos muy profundos, ¿eh? Urano, Neptuno en retroceso casa 12, en tierras de Capricornio. Maestros muy antiguos. La astrología le es muy atractiva porque ella ha trabajado con la astrología en otra vida. Es un espíritu de sabiduría, del conocimiento. Es Géminis, Sagitario, ha trabajado con el conocimiento. Muy bien. Sí, además tiene muy buena mano para escribir, para el arte, sobre todo para escribir. Y le gusta educar a niños. Yo creo que se dedica al magisterio. Bueno, pues vamos allá. Vamos a los tránsitos. Ujú. Bueno, anda. Aquí tenemos a Andrea con Plutón transformándole la mente. Plutón le está dando a Mercurio. Aquí hay una transformación psíquica. Bueno, Andrea, olvídate de los falsos amores, de los que no te han demostrado el amor con hechos, y lucha por tu alta espiritualidad, por los ejes nodales que es de la casa 7 nódulo sur. A veces entregamos demasiado, amamos demasiado a seres que no lo merecen. Pues tranquila, esto se llama purificación. Purifícate, purifícate. Lo que te haya pasado con el tema pareja, límpiate, purifícate, transforma tu mente, se está transformando tu mente. Vas a tener sobre todo a niños y adolescentes que tienes que ayudar, quizás con algo que has estudiado, que se dedica a la educación. Y bueno, son cambios que estás haciendo y que ya en la vida afectiva y en la vida laboral tiene cambios que tiene que hacer, pero está bien, está bien. Maravilloso. Nos vamos a la siguiente persona. Vale, volvemos a Italia. Sabrina Marras, del 98. Vamos para allá. Nos vamos de viaje a Italia, que nos hace mucha falta. Ajá. Bueno, el 16 de julio, que aquí es el día de la Virgen del Carmen, Ojo, si hubiera nacido aquí, se hubiera llamado Carmen. Bueno, el día 16 del 98 a las 12:30 con meridiano. Bye. Allí es tu tierra, Ajá, de tu mismo sitio, Cagliari, sí. Italia. Estupendo. Bueno, pues aquí tenemos que ella es del Sol en Cáncer. Hay muchos planetas que tiene en posiciones como de mucho trabajo de resolver, como una gran cruz cósmica, pero varias veces, ¿no? Y alma antigua, ¿no? Planetas en retroceso, por lo menos importante, tiene 3. Plutón, Neptuno y Urano. El ascendente en Libra le hace absorber a los demás el tú en el yo. Pero la luna en Aries, que eso es una contrariedad, porque me daño yo por las emociones de otro, entonces es muy herible. Tienes que superar las heridas en ti de otros, no tomándotelo de manera personal. Sin embargo, ella es sintiente, ella es el Sol en Cáncer. Claro, al tener los ejes nodales, Piscis Virgo, bueno, ahora va a tener que estar limpiando todo el resultado de los eclipses para no, es como que le da la vuelta de no enfermarse por ser sensible, sino curarse aceptando la sensibilidad, la espiritualidad. Tiene que aceptar la espiritualidad, la sensibilidad. Tiene que aceptar, tiene que hacerlo de manera creativa. No tiene que estar ni mal acompañada la luna en Aries, que se sienta dañada por otro, ni tampoco sola, no está condenada a la soledad, ni a estar con personas que no quiere. Ahí tiene una dualidad.
no entiende que es un trabajo personal, pero en esta vida va a comprender, saber cuándo tiene que estar sola, cuándo acompañada y por qué tipo de personas sin que sea relación tóxica, ni tampoco de la familia, padre o madre o algo así. Vale. Ahora hay un triángulo de agua que le viene muy bien a ella por los grados donde tiene Júpiter, donde tiene el Sol, que aproveche todo el mes de octubre que queda más la mitad de noviembre, porque hay un triángulo de equilibrio, de sanación, que le va a venir muy bien para integrar, cuando ella escuche esto, para integrar todo esto. Muy importante. Sí, voy a poner los tránsitos porque veo que tiene un tránsito aquí importante que superar. A ver, sí. Bueno, tiene un tránsito, bueno, primero, eh, no duerme bien de noche, ¿eh? De noche, uy, cómo se la pelea con la cabeza. Pero es que tiene que aceptar su clarividencia y también ella piensa que puede tener ataques psíquicos. Pero bueno, eh, Júpiter conjunto al Sol le dice que está protegida, que con el triángulo de agua de este mes y el mes que viene, que se sane, que no pasa nada, que es un año de protección para ella. Tiene mucho miedo, miedo a la oscuridad, miedo a la noche, miedo, son miedos ocultos, pero es un miedo a la clarividencia. Esto le viene de otra vida, porque como tiene los ejes nodales cambiados, es porque tiene que evolucionar. Y es el regente Neptuno del nódulo sur y Plutón pasando por allí. Tiene que trascender, haber sido entregada en sacrificio en otras vidas por causas espirituales, lo cual ella sospecha de que si tiene una dolencia psíquica o si está loca o si le pasa algo o si no controla. No, está limpiando un registro, ¿vale? Pero eso le pasó en vidas pasadas. Y a partir de ahora va a tener una tranquilidad de sanación de agua. eh, Esto tiene que integrarlo, porque eso no se va a repetir más y va a cambiar ese pensamiento que ella tiene, lo va a cambiar, no le va a hacer problema. Va a tener un cambio de actitud, sobre todo para el año que viene, ya del todo. Un cambio de actitud. Va a evolucionar y no se va a encontrar tan violenta interiormente, psíquicamente, tan torturada. Ya se acaba. Lo ha pasado mal, pero eso se acaba. Bueno, nos vamos a la siguiente persona. Y Virginia, un consejo final para esta chica para sentirse realizada y feliz, Sí, podría ser. que, que acepte un camino espiritual, que no se niega a sí misma a haber sido espiritual en otras vidas. Hay plantitas muy buenas de la parte natural. Yo recomiendo la raíz de valeriana y el espino blanco albar. Aquí le llamamos también majuelo. Y hay en la misma farmacia o herboristería, hay este tipo de comprimidos y plantas, y también la tila alpina, que contiene espino blanco albar, y es lo que le viene bien para relajar un poquito el sistema nervioso. Yo les recomiendo hacer el rayo violeta. Dentro de mi Telegram, yo tengo muchas sanaciones del rayo violeta, que lo busque, porque como es un audiolibro, que vaya viendo en donde pone sanación del rayo violeta y que lo haga todos los días. Eso, y una vida sencilla y aceptar las cosas como son, no pasa nada, no le va a ocurrir nada. Que no huya de sí misma, que no salga corriendo de sí misma. ¿m? Y eso que dijiste tóxico, la relación familia o no sé qué, Claro, es que ya de signo de cáncer, que son la sopa genética de los ancestros, el sol a 23 grados en la casa 10, para ella lo más grande es la familia. Pero claro, es que todo lo que le pasa con la familia es una cosa que es psíquica de otra vida. Ella lo tiene que superar en ella también. mm, ¿eh? Hay memorias compartidas.
Vale. ¿vale? Bueno, vamos a otra persona. Marina Ávila, del 60. Aquí está. Marina, 1 de julio de 1960 a las 9 por meridiano, Ávila, España. Estupendo. Bueno, aquí tenemos una persona ascendente en Capricornio y Saturno está, es el que rige Capricornio, está allí conjunto en retroceso. Claro, ella también tiene, esta vez en este programa hay muchas personas que le han afectado los eclipses y también que tienen los ejes nodales allí, por ejemplo, además que se ve en la gráfica, en esta tanda de personas han venido mucho el efecto de los eclipses Piscis-Virgo. Entonces, aquí está nodo norte en Virgo, nodo sur en Piscis. Claro, aquí hay unos cambios muy fuertes. Cuando es Piscis-Virgo es servicio, trabajo, salud. Si tengo que hacer algo que sea un servicio desinteresado para mejorar mi vida y mi salud, aunque eso no lo cobre, es como algo que tiene, que le llama el alma, por evolución espiritual, ¿no? Eso es muy Piscis-Virgo. Entonces ella lo tiene. Además, si lo hace es para evitar crisis, porque el nodo norte en Virgo está en casa 8, la casa de las crisis. Es como un seguro psíquico para ella. Es un alma que aunque el sol esté en Cáncer y sea muy amorosa, Venus al lado le gusta cuidar a los demás, pues es un alma solitaria porque está en oposición a Saturno y tiene una soledad otra vida. No ha encontrado el hogar, la persona, el cuidado amoroso para cuidar a los demás, incluso la enfermedad, la tristeza, la pobreza, la compañía, la pareja. Es una persona que renuncia de su soledad para cuidar a otros, Mm. pero no se concede si esos son seres que no lo merecen, porque están en oposición, ¿vale? Y sin embargo viene al servicio, hay que ver lo que es la vida, ¿no? Y claro, tiene un triángulo de agua, ella es sanadora, y Neptuno arriba en el punto medio cielo. Además, hace trígonos con el Sol y Venus. Total, es un ser muy amoroso, muy de agua, pero muy rigurosa, muy seria cuando entrega su vida. Porque entregar la vida es cuidar de los demás, entregar la vida. ¿eh? Muy fuerte, sí. Bueno, pues ahora vamos a hacer los tránsitos, Ujú. porque veo que hay cosillas que se le mueven, ¿no? A ver. Madre mía, aquí se le mueve que Plutoncito, yo le llamo Plutoncito querido del alma, por ponerle un nombre bonito, pero también le llamo el Plutonazo, Plutón opuesto a Mercurio, bella, madre mía, qué transformación. Plutón opuesto a Mercurio. Ha pasado por muchas situaciones de tema de pareja, de salud, de familia, todo, vaya, y de pérdidas, de situaciones. Y la verdad que ha pasado situaciones fuertes, Y ahora tiene los ejes cambiados, tiene como un viaje de eje nodal cuando está a la inversa, cuando los ejes se invierten cada 36 años. Es una crisis efecto lavadora centrifugadora de cambia el motivo de las crisis. Es decir, ya las crisis no son de salud, ya son más bien espirituales como otras vidas, ya sana a los demás, pero se sana a sí misma, pero encuentra el motivo espiritual, es decir, le invierte las energías porque ha acompañado mucho en el sistema pareja, familia, salud. Así está el tema. Ujú. Y claro, pues es como que está haciendo una limpieza de lo que ha sido su vida
Y no, le hace falta una transformación. Mm. No va a estar mal, pero lo ha pasado antes regular. Pero bueno, la verdad es que se está reponiendo. Es decir, ella está en darle la vuelta a las cosas porque se va a reponer. Eso es muy importante en esto de aquí, se lo ha aprendido. Ok, se va a Nos vamos a la siguiente persona. Claro, que también nació en Ávila. No sé, no recuerdo si era alguna, no sé, hija o hermana, ¿no? Puede ser. Puede ser, puede ser. ¿Quién es? Bárbara, Bárbara, Bárbara María. sí, tiene 18 años menos. Claro, bien. Es del 24 de junio del 78. No, de junio, no, de No, enero. de enero, De 78. enero, Sí, de enero. Sí, es acuario ella. mira, Del 78. También es acuario como tú. A las 2:05 de la mañana. Bien, bien, bueno. En Ávila. Estupendo. Aquí tenemos el ascendente en Escorpio a 5 grados. Pero el Sol está en Acuario, casa 3. Tiene una gran cruz cósmica, la verdad. Es una configuración intensa. Bueno, la verdad que posiblemente sea hija de esta mujer o familia muy cercana, porque ha visto em, esa lucha emocional, ya que Marte en retroceso al lado de la Luna Leo opuesto al Sol y Venus, bueno, aquí hay una lucha. Aquí hay una lucha por la supervivencia mental y física. Han luchado, es decir, digo han luchado, no sé si son unidas, pero ha luchado por su familia, lo digo a ella, ha luchado por su psiquis, por su sensibilidad, está en un momento de lucha por amor, emocional. em, es una persona combatiente porque tiene una gran cruz cósmica, viene a luchar por los demás, nodo norte en la balanza, pero tiene que olvidarse de sí misma, de si yo, por mí, para mí, y no veas cuando se enfrenta a si me duele más por los demás que por mí, que por mí, que por los demás. Entonces tiene que ayudar a los demás y no tanto por mí. Claro. Por eso es el ascendente en Escorpio, dice, oye, el mantra de Escorpio, guerrero soy, de la batalla salgo triunfador, ¿no? Es el mantra de Escorpio. ok, Así, claro, guerrero soy. Déjate de tontería, guerrero soy, de la batalla salgo triunfador, está claro. Sí, muy, muy intensa esta carta, ¿eh? Uf, sí, sí. Además, está ahora en aspecto combatiente de Plutón. Entonces, vamos a verle los tránsitos, porque justamente se le activa todo con el tránsito de Plutón. Vamos a ponerle los tránsitos. Tiene crisis del conocimiento, Júpiter en retroceso, casa 8, entonces tiene que conocer, es decir, tiene que saber la verdad para no tener crisis, mm, que son las crisis del conocimiento, ¿eh? Esas son muy interesantes porque si tuviéramos que ponerle un nombre a una crisis, la de ella es conocer la verdad. Vale, ok. bien, bien. Mira lo que tenemos aquí. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Mira lo que tenemos. Tenemos a Plutón en la casa 3, tocándole a Plutón y a Venus, opuesto a Marte y a la Luna. Dios mío, de mi corazón. Es decir, Eh, Eso es una batalla emocional. Eso es como arráncate la cabeza, cógete el corazón en las manos y no pienses en nada, simplemente ama, mm, ¿vale? Ama a fondo perdido, ya sea un hermano, la madre, un amigo. Es que va a tener cosas, situaciones colectivas. Es que, claro, Acuario es muy colectivo. Y claro, el nodo norte lo tiene Libra en la casa 11 muy colectivo. Ella es muy colectiva. Entonces, está aprendiendo a amar de manera colectiva.
me duele el vecino, el hermano, la madre, el amigo, le duele todo el mundo. Entonces, y Plutón es colectivo, ¿eh? Entonces, la única palabra es ama. Ama de manera, mira, Jesucristo decía, amar sin medida. Entonces, ama sin medida, ama. No te dañes en la cabeza, no te dañes en la psiquis, en las emociones. Ama. Es que se vaya a accidentar, a morir o a enfermar, vaya que lo pierda, que lo gane. Que da igual que ames y punto. La enseñanza de Plutón tocando a Venus al Sol opuesto a Marte en retroceso y a la Luna, por Dios mío, es que te dice, ¿quieres aprender a tener el corazón en las manos y amar? Pues ese es el momento. Ama. Y ya está. Entonces, al amar, como luego Neptuno va a hacer un triángulo con Marte y con la Luna y después Saturno. Eso sí, ¿eh? Después de Marte. Pues no se va a arrepentir porque se va a reponer en la fe, se va a reponer en la estabilidad emocional, pero le ha tocado antes amar a fondo perdido. Eso no significa perder. Es que muchas veces, es que claro, como dice fondo perdido, pues entonces si amo me pierdo yo. No, que no te vas a perder, si lo vas a sentir peor si no amas. Mm, Las enseñanzas de Plutón son muy fuertes, ¿eh? Son tremendas. Bueno, vale. ya sabes, que tienes que amar, ¿vale? Bárbara, Sí, creo que lo entendió, creo que lo entendió. En el próximo programa, Virginia, te anticipo que te voy a preguntar la diferencia entre cruz cósmica y stellium. Así que, Bárbara, como tú tienes uh, una cruz cósmica, si te interesa, tienes que ver el principio del siguiente programa. por supuesto. Y te lo contesto seguro. Bueno, Bien, vamos a ir a la siguiente persona. sí, tenemos, ya faltan tres. Sería Miriam Fabiana, ¿no? Buenos Aires también. A ver, Miriam Fabiana Battaglini. Bien, aquí la tenemos. Bien, bueno, hablando de Stellium, aquí tenemos un Stellium. Ah, mira, otro. Así que también, Miriam, si quieres saber y conocer lo que es el stellium en detalle, en contraposición también a la cruz cósmica, el siguiente programa, en la primera parte, en los primeros minutos, lo vamos a contestar. Bueno, ella nace el 3 de abril del 69, 1969, a las 10:40 con meridian, bien, de la noche, en Buenos Buenos Aires, Aires. a más 4 horas, bien. Ahora, aquí hay muchos planetas en retroceso antiguo. Y date cuenta que aquí tenemos otra vez el eje Piscis-Virgo. Claro, estos eclipses han tenido que ser tan intensos para las personas que son o Piscis o Virgo o con los nodos Piscis-Virgo. Bueno, pues aquí tenemos otra persona que el nodo norte está en Piscis, el nodo sur en Virgo, el ascendente en Sagitario y es una cruz cósmica y además tiene un stellium. ¿Qué te parece? Servicio Oh, completo. tiene ambos, Entonces, tanto cruz cósmica como stellium. lo tiene todo. Mira, Ok. tiene un stellium en el nodo sur, una cruz cósmica y un stellium en el nodo norte. Ella es como un pequeño Cristo en esta tierra, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy fácil de ver. Lo único que le libra bien es que el ascendente en Sagitario le hace sentirse libre. Ella quiere ser libre como un centauro, como un caballo loco porque es caballo ahí en el ascendente. Ajá, Entonces, caballo libre con la flecha. Es ajá, Sagitario, el caballo, claro, claro. mutable. Pero, como Mm, ella viene del servicio otra vida, Virgo, y va al nodo norte en Piscis, quiere entregar ese servicio espiritual y se ve en un problema con una gran cruz cósmica en medio. Y es que si no lo entrego, no soy libre. Pero, ¿y si lo entrego y me pasa a casa 10, el sacrificio que en otras vidas me mataron, me expoliaron, me mataron públicamente? ¿Por qué? Porque ella fue una persona que se dedicaba a la alquimia, a la medicina, a todo lo que es sanar. Era como médico, alquimista, le gusta mucho la medicina en esta vida. Pero claro, por haber hecho eso, le mataron públicamente, pero es que lleva como 3 vidas que cada vez que saca su riqueza minera, no puede, porque públicamente la sacrifican.
fue muy famosa en otras vidas, es un alma antigua muy famosa. Entonces ella siente como un miedo a que la vuelvan a sacrificar y se enferma con estigmas de otras vidas para no hacer, como que ella se garantiza con el miedo a no hacer lo que hizo, no vaya a ser que termine como antes. Bueno, esto ella lo sabe, me estará escuchando, se dará cuenta, Ok. pero tiene que superar eso y esto es como Cenicienta a las 12 de la noche, ¿vale? Que tiene que devolver el traje y la calabaza con la que iba al baile. Bueno, pues resulta que en los siguientes eclipses tiene que trabajarse esto, el siguiente eclipse, en marzo, de febrero a marzo 2026. ¿Por qué? Pues porque tiene allí el nodo norte en Piscis y porque tiene un stellium en Aries. Ahora, eso sí, tiene que encontrar, es que lo suyo es de Cenicienta y de el príncipe azul, la Bella Durmiente, porque tiene que encontrar a su alma gemela, Venus en retroceso conjunto a Saturno, el Sol en Aries, y si no, tampoco. Ella quiere, esta es un alma muy exigente, ¿eh? Este alma es muy exigente, ¿vale? Es un alma muy especial, ha sido perseguida y encima quiere el alma gemela. Bueno, Miriam, Fabiana, y con una cruz cósmica y 2 estelios. ¿Cómo se te ha ocurrido aterrizar en el planeta en estos momentos? Con esta configuración. Pero está bien, está bien. Me hace gracia encontrarme con almas de este tipo. Bueno, vamos a ponerle el tránsito encima a ver qué se le puede ayudar, ¿eh? A ver. Ahora, el currículum vitae que tiene es espectacular, ¿eh? Vaya currículum, qué fuerte. No, pero las almas antiguas son muy exigentes, ¿eh? Quieren que no les maten, quieren darlo todo y quieren el alma gemela. Es que es Bueno, increíble. me parece bien, ¿no? Como Adecuado. algo, ¿Te parece bien? claro. Cada uno que se pida lo que. Ay, Dios mío, mira, esto ya. Bueno, cuando escuche el programa, lo primero que yo veo es que Neptuno opuesto a Urano se va a quedar. Va a decir, ¿cómo es posible que se haya dado cuenta alguien? Alguien es nosotros, ¿vale? Sí, sí. Neptuno. Bueno, y yo te digo a ti, date cuenta tú que Neptuno y Saturno, es que va a tener Neptuno y Saturno un montón de años, para que a la edad que tú tengas, no importa la edad, por fin te des cuenta de lo que es el alma gemela. Mira lo que le estamos diciendo, ¿vale? Bueno, Eso por ese lado. ella tiene eh, el 69, ¿no? ¿Qué más da? Ella, vamos a ver, que No, el no, me alma, refiero que todavía tiene, vida o cuerpo, claro, claro, ¿no? no te preocupes, Simone, que aquí seguro que hasta lo puede encontrar por aquí, por la astrología. Bueno, bueno. Estos eclipses, esto es que, vaya, yo me atraganto y todo con lo que estoy viendo. Estos eclipses le han dicho, ¿tú qué quieres? ¿Ser lo que vienes a hacer o declararte enferma? Bueno, pues que sepas que vienes a hacer lo que vienes a hacer y nunca más, porque ella, lo que le ha pasado, ella no es enferma. Ella todo lo que le ha pasado son estigmas. Es una estigmatizada por cosas de otra vida, pero ella no tiene que, ella no está enferma, ella se cura sola a sí misma, ella es médico del alma. Uf, qué alma más compleja, es un alma muy completa, muy compleja. Eh, qué fuerte. Bueno, ya verás como, yo no sé si va a escribir o lo que sea, pero se libera. ¿Por qué se libera? Porque Neptuno es el regente del nodo norte, porque el regalo en esta vida va a ser el amor, porque no va a estar enferma y porque es un proceso que con estos eclipses tenía que empezar ahora para que no se culminara más. Bueno, total, que no es casualidad, que ella ha venido para que le digamos esto. O sea, Esto es la lotería, le ha tocado la lotería. o sea que al final pareja y ya no la van a perseguir ni nada, ¿no? No, y tampoco va a estar enferma, Eso que, porque ella es psicosomática por no hacer lo que viene a hacer. Bueno, ya lo dirá ella si lo tiene que decir.
Algún día, No sé. Simone, Ujú. a algunas personas deberíamos de darle voz para que expliquen lo que han visto en su carta. Es muy interesante, ¿eh? Porque está un alma muy interesante. Qué Ok, fuerte. muy bien. Bueno, la siguiente persona. Así que, Miriam, ya tú sabes. La siguiente, la antepenúltima, creo que ya es Mari, ¿no? De Sevilla, Ah, sí, Mari. de Ah, 47. nos queda Luz también. Esa es la última. Esa es la última. Bien, bien, bien. Sí, Bueno, aquí tenemos Mari, que pone Mari Marogola. No sé por qué, pero bueno, ahí está. no sé. Ella, 30 de noviembre de 1947, para que ella se identifique, Ujú. a las 10:30 de la noche en Sevilla. Bien. Ok, sí. Bueno, pues aquí tenemos a una persona de Sagitario, ¿eh? Ujú. El Sol conjunto a Júpiter, su deporte es la espiritualidad y los viajes. Su Es deporte. viajera, sí. Es una, bueno, total, su deporte es viajar y la espiritualidad. Estupendo, Vale. ¿eh? Cuando joven o en momento así, además de moverse mucho en viaje, le gusta o le gustaba em, montar en bicicleta o andar o hacer muchas caminatas, cosa que le viene muy bien, ¿eh? Porque mueve las piernas Sagitario. Vale, es muy artística del corazón, el ascendente está en Leo, y la tristeza ha nacido con una tristeza que es otra vida. Mm. Por lo que veo, lo ha vivido en el vientre de la madre antes de nacer. Plutón conjunto a Saturno, en retroceso Plutón en Leo. Alguien murió, alguien que eh, ella tiene que trascender una muerte interna que viene de otra vida, una lapidación. No es tendente a la tristeza y depresión. Es una tristeza subconsciente no superada de vidas pasadas, algo que pasó en el hogar, o en el embarazo de la madre, o en vidas pasadas con alguien importante, pero tiene que ver con la vida y la muerte y la resurrección. Y que sepa que eso lo tienes que entender para superarlo y que no está condenada a eso. Ok. Y que en esta vida viene a quitarse eso porque viene a ayudar a un sistema familiar, nodo sur, casa 4, nodo norte en Tauro, casa 10. Viene a ayudar a la familia, ella es psíquica. Ella es psíquica y ella la cura los viajes, salir y entrar, es viajera. Y moverse mucho es lo que la tiene activa y la tiene, porque dice que la casa se le cae encima. Pero ¿cómo va a ser? Que no, me lo está diciendo su alma, ¿eh? Y es por algo que le pasó en la niñez y en el embarazo de la madre, vale. Pero tranquila, que se te quita. Tienes que integrarlo, solamente eso. Ok. Vale. No le tiene que dar miedo ni la casa ni la soledad, por eso es viajera, es muy viajera. Pero primero, hace bien siendo viajera, pero tiene que trabajar con esa memoria. Mm. Yo se lo digo de corazón y ahora en el triángulo de agua, que lo desencasule. Ella ha venido a ayudar a trabajar la psiquis de cosas que están en entrevidas, como en la psiquis, en planos donde todavía no se tiene el cuerpo bien formado, o es del alma, o un no nacido, de la familia o alguien que murió. Ella es especialista en eso, pero tiene que saberlo. Es un poquito medium, pero al no saberlo, las personas a veces se deprimen o huyen de sus casas y no quieren estar solos. Pero yo te lo estoy diciendo de corazón porque lo veo. Vale. Tienes que saber que es un poco medium. Sí, pero que las memorias encapsuladas sirven para ayudar y no para sufrirlo en uno, en sí mismo, sino es para todo lo contrario, para ayudar, ¿vale? Cuando no lo usamos, Vale, vale. sentimos que nos estamos castigando, aunque nos castiga, Tiene que usarlo. Ok. y que tienen que usarlo. Bueno, vamos a ponerle el tránsito, ¿vale? Bien, bien. Bueno,
que aquí tenemos un proceso, a veces le tenemos miedo a las relaciones, ¿bien? Ujú. Pero se tiene que relacionar. Que use este mes de octubre y la mitad de noviembre, porque ella al tener mucho cosa de agua, nodo sur en Escorpio, que use esos triángulos. La luna también la tiene en Cáncer. Todos los procesos de ADN de la familia, lo tiene que sanar en ella, sin tener que saber que eso es así, que va a sanar eso. Pero Y va a tener un cambio. relacionarse con, en general, con otros Sí, seres. sí, además va a hacer un cambio en las amistades. Ajá. Y porque Urano le opone al Sol, se va a sorprender mucho con las amistades nuevas, le va a abrir nuevos caminos y va a tener nuevas relaciones de amistad y que le va a cambiar la psique. Por destino que durante años como que va a salir de sí misma y no necesariamente con viajes. A lo mejor en paseos cortos, viajes cortos, llamadas de teléfono, y con relaciones, nuevas relaciones aparecen. Bueno. Sí, estupendo, maravilloso. Mira qué bien que encuentran solución. Ahora nos vamos a la siguiente y última persona, se llama Luz, ¿no? Vale, los últimos serán los primeros. Luz, creo que se llama Bueno, Luz. sí, bueno, yo he puesto Luz. Ahora, Sí, voy a decir la fecha para que no nos equivoquemos. a Es ver. del 20 de noviembre de 1982 a las 1 de la mañana en Valencia, Sí, España. correcto. Ajá. Uf, aquí hay un estelium enorme. Vamos. Uno de los estelios más grandes que he visto. Es que no hay ningún planeta libre, están todos en carril. Plutón, Saturno, Júpiter, el Sol, Mercurio, Venus, Urano, Neptuno, el nodo sur, Marte, la Luna. Lo tiene todo. Wow. ¿Eso dónde? Ah, En, no, eso es muy, muy raro de encontrar, un estelium, en, una en alineación Escorpio, en carril. En ¿no? todo. Mira, en Libra, en Escorpio, en Sagitario y en Capricornio. Es que ocupa 4 signos todos los Ah, planetas. ok. Vale. No, es muy intenso, ¿eh? Es intenso. Entonces se llama o todo o nada, ¿vale? O todo o nada. Ok. El ascendente en Virgo, con lo cual los eclipses le han dado un toquecito, ¿eh? Porque el ascendente en Virgo, los eclipses Virgo Piscis, le han dado un toque septiembre impresionante. Entonces, claro, yo comprendo que necesitas saber, pero mucho, mucho. Pero el Sol está en Escorpio, ¿bien? El Sol está en Escorpio. Mm, ok. Ahora, el Sol en Escorpio con Júpiter al lado y Saturno muy cerca, tiene cualidades mediúnicas, psíquicas. Le encanta lo oculto, la psicología, lo profundo, todo, todo, todo lo profundo, le encanta, ¿vale? Le encanta todo lo profundo, Yes. todo. Bueno, puede ser hasta exorcista, ¿vale? Por ¿Hasta poner, qué? hasta ¿Perdón? exorcista, hasta Ah, exorcista, que es exorcista. todo lo, claro, todo lo profundo, todo lo espiritual, todo. Cosas Ajá. muy profundas que otras personas no profundizarían tanto, no tendrían Claro. tantísima profundidad, ¿no? Ahora, mm, tiene también, por otro lado, la mente muy abierta, porque Urano, Neptuno, Venus, en Sagitario, tiene, mm, yo diría que tiene una biblioteca interior tremenda, tiene un conocimiento y una profundidad muy grande. También Saturno conjunto a Plutón eh, es como es un conocimiento tan oculto, puede manejar ciencias que otras personas no las tienen, no saben. Ahora, todo eso está al lado del nódulo sur. Esta persona es muy especial porque ha muerto por todo ello. En otras vidas.
pero es que ha muerto no por una cosa, sino por un montón de cosas. Entonces ha entregado toda su vida a toda esta cantidad de conocimiento, de sabiduría. Esto es un alma muy antigua. Es como si hubiera salido de la tumba de las pirámides, ¿vale? Ujú. Esto es muy fuerte. Esto que tú estabas diciendo que querías saber lo que era un stellium, pues mira aquí esta persona. Esto es un stellium, bueno, pocas veces he visto un stellium tan intenso, ¿eh? Y yo soy astróloga. Entonces, para que yo me acuerde de personas conocidas así, muy pocas. Ahora, mm, Marte y la Luna al lado del nódulo sur. Yo nunca me baso en cómo las personas han vivido en otra vida o qué tipo de muertes han tenido, ¿eh? No me baso en eso. Pero sí puedo decir que, que si todo eso lo sacan, porque son como si fuera un archivo, una biblioteca de Alejandría, eh, a veces son seres que tienen tanto que no se atreven a darlo, Mm. ¿eh? Porque tienen tanto, entonces eso es lo que yo veo aquí. No se atreven, ¿por qué? ¿Por miedo? ¿Por qué? Hombre, yo veo que de otras vidas, primero que ya lo saben todo, segundo que le han matado de todas las maneras por saberlo todo. Y el nodo norte es recuperar eso para darlo en la casa 11 a los demás. Entonces, vamos a ver, yo no sé cómo lo va a hacer, pero que lo va a tener que dar. Pero es un equipaje, bueno, tiene todas las maletas, es como si tú tienes todas las maletas, todos los planetas, las maletas, lo tienes en vidas pasadas y la tienes que ir traspasando para esta. Es muy fuerte, ¿no? Además tiene Quirón, el sanador herido, en Tauro, en oposición, como sanarse de lo que le ha pasado, pero es un legado emocional, es como un legado de ADN. Es como entregar todo lo que tiene en su ADN, en su sangre, en su ancestro, en su conocimiento. Es como un archivo de ADN. Esta persona es un ser como si fuera un lama a otra vida y le quitan una célula para reproducirlo. Una cosa muy extraña lo que le pasa a esta persona. Vamos a ponerle un tránsito. A ver. eh, claro, es que no es fácil una vida con tanta energía, con tanto material, ¿eh? Mm. No es fácil. Bueno, aquí tenemos el todo o nada. Ok. Bueno, ¿qué tenemos? Primero, estos eclipses le han dicho, antes de irnos de aquí, hay que entregarlo todo. Fíjate el lenguaje de los eclipses sobre un todo o nada. Más vale que lo des todo, que no te quedes con todo dentro por miedo a que te quiten de aquí. El lenguaje del universo. Y, mm, claro, Urano le está haciendo desde el punto medio cielo oposición a todo lo que tiene en Sagitario. Saturno y Neptuno le va a hacer trígono. Le está haciendo trígono a todo lo que tiene en agua y a todo lo que tiene en fuego durante todos estos años. Va a tener que sacarlo por fuerzas mayores del universo. Es decir, el universo dice, el reloj parado da la hora buena una vez al día. Pues ahora le ha tocado en el reloj en movimiento sacarlo y dar la hora buena. Y no puede quedarse con eso. No. Ok. Ahí estamos. Así que lo mejor que le puede pasar es saberlo. Esta persona no está acostumbrada a sacar todo ese material, ¿eh? Le va a costar trabajo, pero es que por un lado es con maestría en trígono y en sanación. Y por otro es porque la vida le dice que lo tiene que dar. Y eso no es malo. Está en su nodo norte, en su liberación. ¿Y de qué forma lo tiene que dar? ¿Cómo lo tiene que dar?
Pues mira, Urano dice públicamente de manera inesperada. Y Neptuno y Saturno, Públicamente. bueno, te está diciendo que lo canalice espiritualmente, que lo use y que lo deje como herencia y legado. Bueno, lo tiene que dejar. Lo tiene que aflorar. Ok, Así es la vida. Es que, claro, tenemos muchas personas diferentes, Simone, cada alma es distinta. Y claro. mira lo que guardan las almas dentro, ¿eh? Sí, sí. Que un secreto, es una cosa maravillosa. Bueno, pues, ¿qué te parece, Simone? Mira la vida como es. Que hay que atreverse a ser uno mismo, ¿no? Uf, sí, sí. Mi tía abuela, que murió con 101 años, decía, la necesidad tiene un pincho. Si tú no haces una cosa, viene la vida en forma de pincho y te pincha. ¿Pincho qué es? Pincho es como así, pin, algo que te da Ah, y te hace una herida, como un cuchillo. claro. ¿Y cómo era la frase de la abuela? ¿La vida? La necesidad tiene un pincho, hace así, pin, te pincha. Mm, Claro. Y como la vida tiene la necesidad de vivirse, viene la vida y te da así grande una torta para que lo des. Claro, Claro. para que dejes de esconderte, ¿no? Eso es. Y Sí, sea, sí, y seas el artista de tu vida. siempre. Hay dos tipos de personas. Las personas que se atreven a vivir su vida y entonces les va bien, porque no hay una vida difícil, hay una vida creativa. Y las personas que les va mal es porque se accidentan con su vida porque Claro. la esconden de la luz y entonces se accidentan con ella. Mm. Bueno, será para la siguiente vida. Bueno, pues nos vamos a despedir, Simone. Listo, lo tenemos, Virginia. Nos vemos entonces el 19 de noviembre. Estupendo. Y ya tú me haces las preguntas astrológicas que surjan para Perfecto. que las no sepan. Ya tenemos la pregunta para la siguiente. Eso es. Un beso en el Estupendo. alma. Un abrazo del alma. Chao a todos. Hasta pronto. Chao. Chao.